Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Feliz noche de sábado. Intentaremos aquí hacérsela más feliz todavía, sobre todo porque, bueno, aquí de la exhumación del general Franco ya hablamos la semana pasada. Aquí queremos hablar hoy del Waterloo de Pedro Sánchez, que bien pudiera ser, yo no digo que lo sea, pero estoy casi convencido de que lo va a ser, la actuación del gobierno con el lío que hubo días atrás en Cataluña, días atrás y días adelante, porque el lío no está desconvocado en absoluto. Y es más, hay una pugna ya del Parlamento de Cataluña con la legalidad española, hay algunas declaraciones políticas que están haciendo temblar al ministro del Interior, a la vicepresidenta Calvo, al presidente en funciones Sánchez. En fin, de todo eso quiero que hoy saquemos un poco a relucir por qué va a ser Cataluña el Waterloo de Pedro Sánchez. O por lo menos eso es lo que yo me temo y lo que me gustaría también, ¿por qué negarlo? Les presento a nuestros invitados esta noche, invitados de lujo. Algunos de ellos están aquí como una manera de corresponder a esa actitud que tuvieron en el conflicto que inundó las calles y las plazas de Barcelona y de otras ciudades catalanas. Es el caso de don José María García, que es secretario general de Jupol, que conoce bien el mundo de los antidisturbios, por llamarles de algún modo, y al que le quiero empezar preguntando, antes de continuar con las presentaciones, ¿cómo está su compañero hospitalizado en Barcelona? Bueno, lo primero, buenas noches por invitarme a su programa y poder transmitir aquí lo que los 30.000 policías nacionales que nos votaron en las pasadas elecciones de junio y toda la Guardia Civil me traslada que conocimiento esta noche. Gracias a Dios está bien, está mejorando, aún sigue en la UCI, pero bueno, el pronóstico es que es favorable poco a poco, pero va bien. ¿Cuántos agentes del orden pasaron por hospitales en Cataluña? Ingresados estuvieron 3, está este que estamos en concreto, que tiene una fisura en el cráneo, tiene una fisura en la segunda vértebra y bueno, se le encharcaron los pulmones, que es donde viene la mayor de la peligrosidad de... Bueno, pues nos alegramos, gracias por estar aquí, va a tener oportunidad de hablar, ya lo creo, durante el programa y de conocer el punto de vista de la policía que estuvo allí en primera línea, vamos, descaradamente, ya lo saben todos. Don Javier Venegas, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, bueno, hoy relativamente. Tenemos oportunidad de hablar de las cosas que han pasado no incendiando calles, sino incendiando parlamentos. Incendiando declaraciones, intoxicando con cosas y tal. O sea que me parece que será de gran interés. Don Luis Valcárcel, muy buenas noches. Don Luis, ya lo saben, es periodista, es redactor jefe en Periodista Digital y ha sido al Más se perdió en Cuba. Es verdad. ¿Algún día tendremos que decir si Más se perdió en Cataluña o no, Luis? No, ¿no? Sí, en Cataluña se está perdiendo mucho, sin duda. Pues casi. Pero bueno, Casi, ¿no? Bueno. aquello todavía se puede recuperar. Eso esperamos. Don Javier Negre, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ya saben que don Javier escribe en El Mundo, escribe bien en El Mundo. Muy bien en El Eso es tu Mundo. opinión, que me quieren mucho. Bueno, ¿has estado en Cataluña también? Sí, he estado en primera línea viendo cómo los CDR hacían arder Barcelona, alentados por Torra, una auténtica vergüenza. Don Sixto Cadena, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Don Sixto es activista del constitucionalismo en Cataluña desde que yo le conozco hace décadas. Y desde luego vive allí. Y no hay que decir esa tristeza que muchos barceloneses me han transmitido durante los últimos días y semanas, ¿no? Fíjate cómo está esto, fíjate qué solos estamos, fíjate... Es así, ¿no? Ha sido bastante desolador los últimos días que hemos sufrido ahí en la ciudad de Barcelona, sin duda. Bueno, don Antonio Alonso Timón, muy buenas noches. Don Antonio es profesor en ICADE y ha sido también de las tertulias de esta casa y quiero que le añada a todo un punto de vista de jurista experto, porque claro, aquí hay cosas... La ley está, pues como dice Sánchez, mira, la frase está bien, esto tiene que acabar en la ley, si no hay ley no puede haber diálogo, ¿no? Ojalá, acabase en la Ojalá, ley. Todo sí. en un Estado de Derecho debería acabar en la ley. No nos lo terminamos de creer mucho, pero en cualquier caso eso es lo que dice el presidente del Gobierno en funciones. Tenemos un vídeo en el que les vamos a relatar lo declarativo y lo amenazante de esas 7 resoluciones aprobadas en el Parlamento de Cataluña, que lo cambian casi todo. Se tienen que votar, son muy astutos, han puesto la fecha de la votación después de las elecciones, con lo cual, bueno, pues espadas en alto y a ver quién asume el mando en la Moncloa después del 10 de noviembre y cómo se toma esas resoluciones del Parlamento de Cataluña. Vamos a verlo. Los partidos independentistas del Parlament, Esquerra, la CUP y Junts per Cat,
vuelven a la carga. Desafían al Tribunal Constitucional con esta resolución. El Parlamento ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho de autodeterminación desde 1989 y se compromete a seguir haciéndolo. Saben que no pueden hablar de autodeterminación. No podem parlar del dret d'autodeterminació, la resolució parli del dret d'autodeterminació de Catalunya. De hecho, el presidente del Parlamento se muestra dispuesto a correr el riesgo de desobedecer al tribunal. Y si esto conlleva consecuencias, es triste que estemos hablando en estos términos, pero si esto conlleva consecuencias, pues las vamos a asumir. Lo celebran y se reafirman. Estarem sempre al costat de la defensa del dret d'autodeterminació de Catalunya, sempre. Es en este momento cuando aparecen las preguntas incòmodes. No sé si en aquest cas, si vostès persisteixen, anem cap a un conflicte civil, fins i tot sagnant. Molt bé, entenc que no és cap pregunta. Algú sí que vol fer una pregunta? Torra se niega a responder a la pregunta. No contesta al periodista. ¿Conocerá el presidente este famoso refrán? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Tal vez no lo conozca porque se queja de que Pedro Sánchez no contesta a sus llamadas. Que per quart dia consecutiu he tornat a trucar al president Sánchez i ha tornat a no contestar-me. Si tiene que hacer llamadas, que anda por ahí llamando, pues que haga una llamada a la convivencia, que haga una llamada al rechazo generalizado de la violencia. ¿Estará Quim Torra probando de su propia medicina? Bueno, y ya no solo, don Antonio, ya no solo es que hablen de autodeterminación, que se exceden ampliamente de su marco de competencias, sino que hablan de reprobar la monarquía. Bueno, yo creo que están haciendo las piruetas circenses que llevan haciendo durante mucho tiempo. Entonces, lo que hemos vivido en el Parlamento de Cataluña esta semana, pues es un desafío más al Estado, pero siempre llegan al límite bordeando para ver, además aprovechan una circunstancia que saben que estamos en periodo electoral y que en este momento es muy difícil que se tomen decisiones. Hay un impasse de espera a ver qué ocurre el 10 de noviembre y saben que hagan lo que hagan, pues le va a salir prácticamente gratis. Pero estamos ya bordeando una situación de desobediencia porque están echando un nuevo pulso a las instituciones del Estado, no solo al Poder Ejecutivo, sino al Tribunal Constitucional, intentando desobedecer algunas de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y desde luego yo creo que es un momento muy adecuado para que el pueblo español se pronuncie en las urnas el 10 de noviembre, que haya un gobierno y que ese gobierno coja el toro por los cuernos, porque si no se hace nada, lo que están preparando es una especie... Tenemos un golpe necrosado, algunos hablan del segundo golpe, yo creo que es una continuación de lo que llevamos viviendo en los últimos años, es lo que yo llamo un golpe necrosado, y hay que coger el toro por los cuernos y decir que hasta aquí hemos llegado, que no se puede no hacer nada, porque si no hacemos nada, la situación en Cataluña estamos viendo que cada vez es más complicada. Lo que vivimos la semana pasada en las calles de Cataluña no lo habíamos vivido hasta ahora, y si seguimos sin hacer nada, las decisiones van a tener que ser más drásticas y probablemente la situación será todavía más difícil, sobre todo por lo que hace referencia a la convivencia en Cataluña. La gente está dispuesta a aguantar y hasta ahora los constitucionalistas han aguantado mucho, pero evidentemente la gente aguanta hasta un límite. Si no se le defiende, pues evidentemente se tendrán que defender ellos solos, los constitucionalistas, y entonces sí que estaremos en una situación muy complicada, en un escenario casi de guerra civil entre catalanes. Yo, de todas formas, pienso que, aunque están echando este pulso, son muy cobardes porque lo han demostrado históricamente. Entonces están con las bravatas estas de que van a hacer y no van a hacer y vamos a llegar hasta el final, pero ellos saben cuáles son las consecuencias, que las han vivido en forma de sentencia del Tribunal Supremo en los últimos tiempos, y se lo van a pensar mucho a la hora de desobedecer, de ir por la ilegalidad, porque además tienen el aviso de los letrados del Parlamento de Cataluña, tienen muchos avisos, y yo sinceramente no le veo al señor Torra. También hacía lo mismo con los lazos y al final quitó los lazos cuando estaba ya en la última hora, quitó los lazos cuando estaba a punto de cometer el delito de desobediencia, que todavía tiene que ser juzgado por ello. En definitiva, la iniciativa, el problema que tenemos aquí es que la iniciativa siempre la llevan ellos y no la llevamos nosotros. Entonces tenemos que empezar a tomar las riendas de lo que es una situación muy complicada que está haciendo de Cataluña un sitio de una convivencia muy difícil. Bueno, yo creo que en el caso de la jugada que pueden hacer desde el gobierno de Cataluña, está claro que yo creo que ven a un gobierno débil, ven que
me da gracia decir a Pedro Sánchez ahora que no le coge el teléfono a Torra. Durante todos estos años, si se criticó a Rajoy por algo, era por su inmovilismo y porque no dialogaba. Yo creo que no hay nada que dialogar, pero bueno, ellos eran los que se llenaban la boca diciendo que había que dialogar. Y ahora ni siquiera le coge el teléfono porque sabe que ahí tiene una patata caliente que le da pánico y, claro, para eso vamos a mejor desenterrar a Franco y que se hable de otra cosa mientras Cataluña sigue en llamas y nos escondemos debajo de las faldas de Marlaska para que, que la policía reciba unos palos, me saca una foto con unos policías heridos y a correr, ¿no? Esa es la jugada, por el lado de Pedro Sánchez. A mí lo que me asusta, yo veo algo mucho más que desafiar al Constitucional. Y creo que están crecidos después de la grotesca sentencia que ha salido del Supremo, con lo cual el año que viene la mayoría de estos están en la calle. Con lo cual dicen, pero mira, a mí me da exactamente igual, yo tiro para adelante, si total. Claro. Después del papelón del Supremo yo me río. Yo creo que Puigdemont se está arrepintiendo y diciendo, ojalá me hubiera tocado a mí, porque esto era una risa. Pues yo creo que yo les veo muy crecidos, van a por todas, no van ni por una declaración del Parlamento, van a desestabilizar. El objetivo de ellos, y lo vimos bien claro durante la semana del odio, es desestabilizar y destrozar, porque ellos ya no están pensando en lo que pueda pasar con ellos o con el gobierno de España o con nada. Ellos están pensando en hacer el poder a partir del caos, de la destrucción y sobre todo de imponer el terror. Y lo que me temo es que no tenemos la fuerza suficiente para evitarlo. Yo he estado en Barcelona, en el Parlamento, he hablado con algunos líderes separatistas y coincido con Luis, que van a por todas desde un punto de vista de soberbia. Ellos quieren aniquilar al gobierno central, quieren separarse de España, y lo que tengo claro es que la sentencia del procés no ha sido todo lo dura que debería haber sido para que estos no enmenden su error. Es decir, si la sentencia del proceso hubiese incluido un delito de rebelión, que es lo que fue, según la Guardia Civil y según muchos juristas que vieron esa sentencia, no se habría producido la situación que estamos viendo ahora, que es que han vuelto a poner el debate sobre el derecho a la autodeterminación en el Parlamento, han vuelto a poner la Cámara Autonómica al servicio del separatismo. Torra es un peligro público, o sea, un presidente autonómico que alienta a las masas a quemar Barcelona, que blanquea el terrorismo de los CDR. Está claro que debe ser inhabilitado, incluso, como dice Vox oficialmente, incluso la posibilidad de que sea detenido, porque es un peligro público. Por lo tanto, si esa sentencia hubiese sido dura y no hubiese dejado en manos de Torra darle a estos delincuentes el tercer grado y dejarlos en la calle en unos días, no habríamos visto las escenas que hemos visto en el Parlamento estos días, que es lo mismo, pero el problema es que van desde la soberbia y van a aniquilar, quieren aniquilar al Estado. Y los jóvenes que se movilizaron contra todo y quemándolo todo en Cataluña entera, pues esa es la síntesis de su pensamiento político. Nos habéis demostrado que ser pacíficos no sirve de nada. Eso es lo que dice esta pintada, que me parece muy a la mano. No, el problema, yo entrevisté a algunos de estos jóvenes radicales cachorros de los CDR alentados por Torra, y claro, es el producto de décadas estando en aulas públicas catalanas donde les inyectan de odio a España. El daño que se está haciendo en Cataluña a estos niños son generaciones perdidas porque odian todo lo que signifique España. Yo les preguntaba, ¿por qué estáis quemando vuestra ciudad, Barcelona? Y no te daban un argumento sólido, era simplemente la idea vaga de porque estamos, entre comillas, hasta los cojones y odiamos España. Pero no te daban un argumento político sólido de queremos más concesiones económicas, más competencia. No te lo daban. Es decir, son chavales que muchos de ellos iban drogados, que son muy peligrosos, que son muy radicales, y quiero dejar algo aquí claro, que la prensa de la izquierda mediática ha intentado relativizar que eran 4 gatos. No son 4 gatos. La que se lió en Barcelona, que en las imágenes se veían las situaciones bastante graves, en primera línea era aún más grave, y a mí directamente me expulsaron de allí a botellazos, a cascazos, y no me mataron porque decidí irme corriendo de allí con mi cámara. Si no, nos matan. Es así. Y lo digo directamente. Otra de las mentiras urbanas, no eran anarquistas venidos de Europa, sino que tenían un acento de verga absolutamente claro. O sea, que no se dejen engañar por ahí tampoco. Señor García, cuénteme, la policía ¿ha podido ver, tras la visera del casco y el escudo, ha podido ver que había una estrategia coherente por parte del Ministerio? ¿Ustedes le van a poner las peras al cuarto al ministro? Mire, lo primero, decirle el número de heridos que hemos tenido, que han sido 242, sin finalizar el problema. Ahora le contestaré eso, pero yo haré una valoración antes. Este problema que tenemos en Cataluña es un problema que lo crearon los políticos.
tanto el gobierno actual como el anterior. Y ahora tienen la cobardía, los dos, de querer que lo solucione el judicial y el sistema policial. Oiga, mire, eso no puede ser. Si ustedes les han dado toda la potestad a estos señores, como bien decía el compañero hace un momentito, con la educación, porque lo que están haciendo es creando cachorros de la violencia. Oiga, no le dé usted educación, y si le da usted educación, controle esos libros que están sacando ahí, porque claro, lo que estamos creando es una sociedad que está odiando a España, efectivamente. A partir de ahí, respuesta policial. La respuesta policial que se dio ha sido ejemplar, yo lo voy a defender siempre, se ha actuado ejemplar, pero no proporcional, ¿vale? Eso también hay que dejarlo claro, no fue nunca proporcional. Comentábamos hace un momento, esto es un grupo organizado, se denomina Tsunami, es un grupo muy bien organizado, muy violento y muy multitudinario. Tienen una gran capacidad de convocatoria. Son capaces, como se ha visto el segundo día, de tomar el aeropuerto, no las pistas, que ese es su objetivo, sino el aeropuerto en 2 horas y media. En 2 horas y media convocaron a la cantidad de gente que había allí. A partir de ahí, nosotros mismos, haciendo un estudio, hemos visto que la violencia no contábamos con ella, ni mucho menos. Se vio, como bien comenta el compañero hace un momentito, que estuvo allí, la violencia que hay es excesiva. Son grupos organizados. Eso que dice el ministro, que se llena la boca diciendo que es un desorden público. Oiga, por favor, vaya usted allí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No hacerse las fotos con los policías heridos. No, vaya usted primero, coordine ese dispositivo, utilice los medios coercitivos que hay que hacer, no decir, como bien dijo, no, una bocacha por equipo. Cada furgoneta que hay ahí, esta es de los Mossos de Escuadra, pero viendo las nuestras, se trabaja por binomio. Cada furgoneta hay 6 funcionarios, en algunas 7, y se trabajan en binomios. Y llevan 2 cascos y 2 bocachas. Sí. Esas bocachas, el primer día, cuando este ciudadano perdió el ojo, que decían que había sido de un pelotazo. No, perdón, un pelotazo no pierde el ojo. A partir de ahí se prohibieron tirar las pelotas. Prohibido. Orden del director adjunto operativo, que prohibido. Como vieron que la violencia era tan grande, al día siguiente levantaron. Bueno, pues aún así, una sola bocacha. Dentro de esa bocacha nosotros tenemos 3 cartuchos de munición. Unos son blancos, otros son verdes y otros son negros. Depende de lo violenta que sea la masa, se mete un proyectil u otro, con el único objetivo de mantener la masa lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te llegue una piedra lanzada a 4 metros que te llegue a 25. Bueno, pues a partir de ahí, el más potente es el negro. Estaba terminantemente prohibido utilizar proyectiles negros. No lo entendemos el por qué. Aquí vamos a ver imágenes ahora donde los Mossos de Escuadra sacan un camión que tiene un camión cisterna que se denomina de agua. Hace un momentito comentó que había estado allí. Todos los incidentes surgieron en la Plaza Urquinaona. Sí. Desde aquí. Fue dantesco aquello. Dantesco, efectivamente. Desde aquí vamos a hacer un estudio que es muy fácil, ¿no? La policía siempre, los dispositivos tienen un antes, un durante y un después, una planificación de ese dispositivo. Y en todas estas alteraciones de orden público, como dice el ministro, que yo la voy a calificar como una guerra callejera de guerrillas. Una insurrección, una insurrección. A partir de ahí. Cale Borroca. Bien, sería en otra terminación, pero lo mismo. A partir de ahí cogemos la Plaza Urquinaona. Yo le preguntaría al director general y al DAO, ¿por qué tomamos la Plaza Urquinaona cuando tenemos una plaza grandísima, cuando nos están atacando por todos los frentes? La policía lo que tiene que hacer es siempre dejar una vía de escape. Ahí hay una serie de señores que están agrediendo, tenemos unos grupos que actúan y otros que apoyan. Muy bien, esos grupos que apoyan hay que meterlos ahí, hay que disolver la masa y dejarles una vía de escape. ¿Por qué mantienen los policías allí tanto tiempo? Tanto tiempo que han llegado a estar 35 minutos sin tener munición. No podían disparar, no tenían ni pelotas, ni botes, no tenían nada. Y sin 2 minutos para comerse un bocadillo cuando el ministro estaba comiéndose una hamburguesa en el Válgame Dios, en el bar de Chueca. Nosotros, hay que tener poca vergüenza. Nosotros entendemos que el ministro, al cual desde Jusapol le hemos calificado el ministro atleta, porque cada vez que ve una pancarta de Jusapol sale corriendo, lógicamente tiene que cenar, como todos. Pero hombre, él también decía que le estaban informando telefónicamente, tal. Sí, hombre, está muy bien, si la información telefónica está muy bien, pero vaya usted allí a ver la problemática que hay. Lo que no podemos es venir a hacer una foto a posteriori. Pide 50 hamburguesas al ministerio, porque a Zoido no le habrían posibilitado, no le habrían permitido nada, y una persona, el director de emergencia en Murcia, por irse al teatro en plena gota fría, le hicieron dimitir desde el PSOE. Por lo tanto, la doble vara de medir. Aquí nosotros lo que veíamos siempre era si esos policías, en vez de estar en la Plaza Urquinaona, que están agrediéndoles desde todos los lados, porque tú lo que tienes que evitar es tener un solo frente. Claro, si te entran por un lado, bájate un poco a la vía Layetana, que tienes que bajar 10 metros y ya solo tienes una única fuente de agresión.
Bien, José María, me queda que me contestes sobre la iniciativa judicial contra el ministro, pero va a ser después de la publicidad. Un paroncito de apenas un par de minutos. Ya estamos aquí de vuelta. Le quiero preguntar al secretario general de Jupol, ¿van a emprenderla judicialmente contra el ministro? Efectivamente, está en nuestros gabinetes jurídicos estudiando la denuncia contra el ministro del Interior y contra el director general de la Policía. Entendemos que no se ha actuado bien, y desde aquí lo decimos abiertamente, por una serie de votos. Nosotros consideramos que en la actuación no se han sacado el camión cisterna que tenemos, que además da la casualidad que está aparcado en Barcelona, en la Vía Franca, ahí en la zona franca. Tenemos 2 BMRs que son especial, sería lo justo para ese momento, según estaban las calles llenas de piedras, sería el vehículo que mejor se movería, y luego hay otros 2 vehículos Uro, que son vehículos apropiados para ello, que estaban en Madrid. ¿El botijo se utilizó al final? ¿Ese de 350 millones de euros? No, el de agua no se utilizó el de los Mossos de Escuadra. El nuestro no, estaba aparcado en Barcelona. Un de segunda mano en los finales de los 80. Sí que lo llevaron, y ese era el adecuado para estar en la Plaza Urquinaona, porque aparte de echar agua, delante lleva como un tipo de quitanieves que lo que hace es quitarte todas las barricadas. Sí. Con ese solo vehículo se hubiera limpiado lo de la Plaza Urquinaona sin problema, pero claro, parece ser que al señor ministro del Interior le ha parecido que era muy represivo y a lo mejor no era el sitio más adecuado para sacarlo, a lo cual nosotros le pediremos que eso mismo nos lo responda en el juzgado, lógicamente. Don Javier. Bueno, es muy interesante todo lo que estoy escuchando y muy preocupante. Sobre todo comentas que teníais unos BMR, es decir, son blindados, ¿no? Son de 3 ejes y tal. Que yo sepa ahora, saque un vehículo de esos en una situación como esa. Es una cuestión puramente estética, No deja de ser un vehículo que se identifica con una cierta fuerza, digamos, por decirlo así, entre comillas, militar o represiva, y eso no lo van a permitir. Yo he escuchado todo lo que estoy escuchando y me reafirmo en algo que me preocupa muchísimo más, que es la sensación que tengo desde hace bastante tiempo de que en realidad ninguno de nuestros gobiernos, no solo el de Pedro Sánchez, que es obviamente el que tenemos el recuerdo mucho más fresco, pero tampoco el anterior, no nos creemos no nos tomamos en serio no ya la Constitución, sino lo que es la jurisdicción española como nación. Esto es una nación y tiene unas leyes, y tiene un orden y tiene una jurisdicción, y en ocasiones no queda más remedio que aplicar la fuerza proporcional para que las leyes se respeten y para que el orden prevalezca. Y la sensación que tengo es que nuestra clase política en general, y bueno, en el caso más extraordinario todavía, el de Pedro Sánchez, por razones del personaje y también porque estamos en periodo electoral, pero la sensación que tengo yo como ciudadano es de que no hay ninguna voluntad de que ni los propios políticos se creen la jurisdicción que les otorga a la nación y lo que el autoritas. Exacto. Y eso sí que es grave, es gravísimo, porque cuando alguien como el nacionalismo, que el nacionalismo no infecta solo a los jóvenes, el nacionalismo tiene unas cuestiones muy burdas, en realidad es una ideología burda, es saltar el nosotros y denigrar a los otros, es decir, básicamente funciona así, y sin embargo captura a gente inteligente. Hay personas inteligentes, no solo jóvenes. Yo me llamó la atención porque en Twitter de repente estaba tuiteando sobre la cuestión de lo que estaba ocurriendo y me encuentro una persona que me empieza a descalificar muy airada, y resulta que es una amiga mía catalana. De repente me la encontré en Twitter y me estaba poco menos que, bueno, es saltadísima. Es una persona que tiene una edad. Y tiene una edad, y su entorno tiene una edad. Es decir, pero hay un proceso de fanatización que va socavando en una sociedad que solo recibe un tipo de información, la que proviene de TV3, de Cataluña Radio y de la prensa. Somos conscientes de que nos enfrentamos el nacionalismo, este nacionalismo que es el nacionalismo disgregador, porque hay un nacionalismo que es incluyente, agregador, que es el que va sumando, el nacionalismo, digamos, el nacionalismo positivo. Este es un nacionalismo disgregador y se construye con todos los ingredientes que llevan las fábulas. Los miedos, la pérdida de identidad, la desconfianza, el enemigo externo, es decir, la mentira. Es decir, bueno, es que hay una frase que me dijo González Quirós hace poco que me pareció fantástica. Siempre entendemos que, y lo he comentado con Luis esta mañana,
Siempre creemos que la historia la escriben los vencedores. Esa es la frase que normalmente solemos escuchar. Es mentira. La historia la escriben los que aspiran a vencer. Estos están escribiendo una historia porque aspiran a vencer. Y mientras no tengamos un gobierno que se crea España, con todas las de la ley, no se lo crea y no anteponga ese pasteleo que hay en el subconsciente de todos, que España se mantiene porque existe un acuerdo con el nacionalismo. Es decir, España en realidad no existe, es una entelequia que se construye en un acuerdo con digamos, la meseta, o decir, la parte castiza, la España castiza y la periferia. Y como no rompamos ese mito fundante que tiene la Constitución española, como no rompamos ese mito fundante, esto no tiene remedio. Pero entonces somos un país un poco hipócritas, porque resulta que el día de la policía, que se hizo este año en Logroño, en el cual yo asistí, como no puede ser de otra manera, de uniforme, como policía que soy, aunque sea secretario general del sindicato, allí se hizo un desfile de los medios que tenía la policía. Y da la casualidad que cuando salen los de la UIP, Unidad de Intervención Policial o Antidisturbios, donde yo estuve 13 años, el primero que abrió la marcha fueron los dos UROS, ¿vale? Que son igual que los Hammer, pero con fabricación española. Detrás de ellos, los dos BMRs. Detrás de ellos, el camión cisterna. Y a partir de ahí, las furgonetas que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacemos es, eso lo sacamos al desfile y cuando tenemos que proteger la vida de esos policías, vamos con una flor. Amigo, vamos con una flor ficción. Ya sabes. Porque al señor ministro no le parece bien que vayamos de otra manera. Hombre, oiga, por favor, que estamos viendo que nos están saltando la valla todos los días. ¿Qué es lo que hacemos? Acogemos a todos los señores que vengan y les damos de comer. Y oiga, mire, que las leyes son para cumplirlas. Que las leyes, en su momento, dijeron, bueno, vamos a tener en cuenta esta ley y hay que ejecutarla, ni más ni menos. Claro lo que no entendemos es... Están para algo. Es decir, no son gratuitas. Don Sixto Cadena, me interesa mucho conocer el sentir de la gente que en Barcelona que sintió miedo, se sintió sola, se sintió poco protegida, se sintió al albur del acuerdo político de no me quiero mojar demasiado, deja que vayan estos, deja que vayan los otros. ¿Cómo es eso, Sixto? ¿Cómo está la gente? Bueno, en primer lugar, si me vas a permitir, Javier, porque como hay aquí un representante de uno de los cuerpos que intervinieron y que efectivamente nos tranquiliza que estén allí, aunque sea en condiciones, como expresa muy bien aquí el compañero, probablemente mejorables, ¿no? Pero yo tengo que daros las gracias como ciudadano allí, soy residente en Barcelona, efectivamente. Mi hijo además trabaja y le tocaba trabajar exactamente en el foco cuando se estalló todo este conflicto y toda esta dinámica de guerra callejera, caleborroca, llamarlo como queráis. Insurrección, me parece más adecuado. Lo puedo felicitar a las fuerzas y cuerpos, a los Mossos también, porque dentro de los Mossos afortunadamente hay mucha profesionalidad. Yo creo que hay que destacar precisamente la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en toda esta revuelta, que se han manifestado absolutamente democrática, a pesar de que la imagen que se pretendía y que han pretendido exponer toda esta gente es de una policía franquista, me lo pongo así, los famosos grises y tal, es decir, porque claro, efectivamente es un pueblo subyugado y sometido, ¿no? Afortunadamente la profesionalidad, a pesar de las cuestiones que planteas, que yo creo que son muy razonables y que probablemente pues habrá que saber qué ha pasado, yo tengo que felicitar que a la ciudadanía, por lo menos a mí y a mi entorno, nos dio mucha tranquilidad saber que teníamos allí a gente defendiéndonos de esta barbarie, ¿no? Eso es un inicio porque me parecía, digamos, que tenía que hacerlo. Pero sí que quería comentar algunas cosas de las que habéis planteado, ¿no? Es verdad que cuando fracasa la política, al final tiene que intervenir el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es eso. Está precisamente para intervenir donde no llega la política, entrará la vía judicial, y donde no entra la vía judicial, la policía, etcétera, etcétera. Es decir, afortunadamente estamos ahí. Y afortunadamente ellos lo saben también. Digo que afortunadamente lo saben. Lo digo en el sentido de que por mucho que hagan aspavientos y resoluciones en el Parlamento y demás, saben que no tienen recorrido, saben que van a llegar al final al muro y se van a seguir golpeando en el muro, porque aunque no guste, eso Antonio me lo reconocerá como jurista, aunque no guste esa sentencia, es muy dura para ellos. A lo mejor a algunos les hubiera gustado que fuera más dura o más realista con lo que vivimos allí, algunos y demás, pero es una sentencia muy dura y no se está hablando de ella. Al final hay unos políticos condenados
Ahora son delincuentes, lo podemos decir así, son sediciosos. Y eso no se está diciendo ni se dice ni se habla así. ¿Por qué? Pues porque ellos ya hace tiempo que estaban preparando todo esto, ya hace tiempo. Sabían que tenían una sentencia que iba a ser dura. Y todo esto que está pasando no es fruto de un calentón a media mañana que nos hemos encontrado unos cuantos y nos vamos allí a montar un sarao. No, no, no. Esto está programado, preparado, organizado y afortunadamente les pillaron a tiempo a algunos que todavía el nivel que querían someternos de tensión hubiera superado lo que ya ha sido bastante grave que pasaba en Barcelona estos últimos días. Es decir, porque todavía están detenidos y veremos a ver cuál es el desarrollo de toda esa investigación que hay respecto de personas que estaban preparando materiales, en fin, que hubieran provocado situaciones mucho más dramáticas. Por lo tanto, ojito, porque la situación en Barcelona y en Cataluña está así. Y efectivamente hay una población no menor que está fanatizada. Y van a golpe de pito. Es absolutamente sorprendente, porque es que son gente, lo comentabas tú antes, ¿no? Son gente preparada, gente culta, gente con conocimientos, gente que tenía que tener una capacidad crítica, pero espectacular con respecto a otras épocas, ¿no? Es decir, y sin embargo se comportan eso ya lo vimos con Alemania. Alemania era la sociedad más culta de Europa. Y fíjate, se comportan absolutamente automatizados. Mañana a las 7 de la tarde vamos a parar en el aeropuerto. Oye, la movilización que hubo en el aeropuerto era para haberla visto en directo. Sí, sí. Y corrígeme si me equivoco. Era impresionante. Pero es que había gente violenta, sí. Pero había mucha gente, pero si eran amigos de mis hijos, compañeros de mis hijos, gente con 18, 20 años que iban ahí como si fueran a una fiesta. Bueno, como si fueran a una fiesta. A última hora, cuando entrábamos. Ojo, A última hora, cuando entrábamos allí, que fuimos al aeropuerto que ya se abrió, venía marea de gente caminando por la autovía. Claro, pero eran jóvenes, jóvenes o más jóvenes o mayores. La pregunta es, dice Sixto con razón, efectivamente eso se venía preparando de hace mucho. Sí, teníamos informaciones. Crónica Global publicó que el 5 de septiembre ya en el verano había habido una reunión en la cual había estado Torra, había estado Puigdemont, no sabemos si había estado alguna tertuliana, como puede ser Pilar Rahola, pero yo recuerdo a Pilar Rahola a fines de septiembre diciendo en TV3, preparen, compren una radio a pilas y una sillita plegable. Porque la que se viene va a ser muy buena. No sabíamos todavía la sentencia. La sentencia sí fue ridícula y fue una risa. Ten en cuenta que al de la Gürtel le caen lo mismo que le ha caído a Junqueras por por poner un stand en Fitur, por un contrato con el Estado, por poner un stand en Fitur. Compárame las dos cosas. Sé que a los juristas no les gusta, pero bueno, y es más, no hicieron caso a lo que pedía la Fiscalía, que era aguantar que se cumpla la mitad de la condena para empezar a impartir tercer grado. Y en eso, la legislación es bueno, y después jurídicamente es endeble. Y tú lo sabes. Cuando se habla de ensoñación, cuando se habla de que fueron de farol, tú tienes que juzgar acorde a los hechos, no de hacer de psicólogo. Claro. Tú eres jurista, no eres psicoanalista, que es lo que se hizo en este caso. Bueno, no voy a entrar. Lo que quiero decir es, efectivamente, se sabía que esto iba a pasar. Tsunami Democratic, organizado en verano de este año. En Ginebra. En Ginebra. Lo contó, lo contó luego La Vanguardia. ¿Por qué no se hicieron caso a esas informaciones? Según lo que llamaba la atención de las fuerzas y cuerpos de seguridad era, aparecieron de pronto y se fueron de la nada. ¿Quién está detrás de eso? No me vengan a decir la chorrada que he tenido que escuchar de que esto eran los chalecos amarillos y demás. Esto es, aquí hay, no solo que hay mucho odio, y en eso hay que insistir en lo que dice Javier, efectivamente, porque eso de que sí, son mira, se le escucha perfectamente. Cuando dicen Estado fascista y españoles hijos de, eso se les entiende perfectamente. Entonces, no me vengan con que esto tiene que ver con los chalecos amarillos, con que esto tiene que ver con una revolución postmoderna. Anarquistas italianos, no me vengan nietos con de Mateo Morral. Esto es el producto de 40 años de educación en el odio. Bueno, Antonio. Yo, de verdad, con respecto a lo que ha salido de la sentencia, yo creo que en un Estado de Derecho las sentencias del Poder Judicial se acatan. Nos pueden gustar más o menos. ¿Y quién dijo que no? Pero hay que acatarlas. Claro. Si yo no digo, pero no te des por aludido, si no te he dicho a ti nada. Eso seguro. Yo me niego a ser como ellos, es decir, que no voy a cumplir la sentencia. A mí me puede gustar más o menos. A mí hay partes de la sentencia, yo no soy penalista, soy administrativista, pero he estado hablando con muchos penalistas. Y de hecho, antes de ayer estuve en un seminario muy interesante en el que participaba Edmundo Valls, Enrique Gimbernat,
Tomás Ramón Fernández, que luego ha salido en La Vanguardia, que por cierto un titular que no responde a la realidad de lo que ocurrió en ese seminario. Y yo he tenido algunas cosas. La sentencia tiene algunos problemas, pero yo estoy con Sisto. O sea, es que la sentencia al final impone 13 años. 13 años no es una pena pequeña. Bueno, 13 años puedes decir que te gusta más que hubiese sido rebelión o que hubiese sido sedición. Yo desde luego creo que había rebelión, pero yo respeto al tribunal. Y además hay partes de la sentencia que están muy bien construidas. La sentencia tiene algún problema y en eso estoy de acuerdo contigo, que juzga determinadas intenciones cuando la sentencia debería haber juzgado determinados hechos, la unanimidad y el tema del cumplimiento de las penas, que es polémico. Pero las sentencias están para acatarlas y en un Estado de Derecho las acatamos. Luego la intervención de José María me parece muy interesante porque confirma mis sospechas que yo además dije el viernes pasado en un gato especial que hicimos en esta casa. A mí me daba pena ver las imágenes por televisión de los policías nacionales que estaban prácticamente indefensos. Yo sentía rabia por dentro porque creo que no se les estaba dejando utilizar todos los medios antidisturbios. Policía Nacional podía haberse hecho cargo de esa situación con eficacia y eficiencia si se hubiese dejado utilizar todos los medios a su disposición. Y no se hizo. Y se puso en peligro la vida de los policías nacionales por no dejarles utilizar todos los medios a su disposición. Y me sumo a las felicitaciones que ha hecho Sisto a la Policía Nacional porque creo que actuaron con una profesionalidad, con una paciencia infinita y con una profesionalidad digna de todo elogio. Y los políticos. Y lo que no pueden hacer los políticos ahora es ponerse de perfil y esperar que el Poder Judicial o que la Policía Nacional y la Guardia Civil resolucione este problema. Este problema tienen que solucionarlo los políticos y por eso es muy importante que el día 10 de noviembre el pueblo español se pronuncie para ver qué es lo que queremos. Negri. La sentencia es trampa. A mí me hace mucha gracia lo que dicen. Una sentencia dura, 13 años de cárcel. Pero si le da a la Generalitat la posibilidad de dejarlos en tercer grado en la calle. En 3 meses. En 3 meses. Bueno, si es que están en jurídicamente también hay que pensar. No, pero te da una precisión jurídica. Sí, es así. Las instituciones penitenciarias, eso es revisable. La decisión que tomen las instituciones penitenciarias tiene que revisarlo un juez de vigilancia penitenciaria y posteriormente incluso la ejecución de la pena puede llegar hasta el Tribunal Supremo. De verdad, precisión jurídica. ¿No sabes cómo funcionan los jueces de vigilancia penitenciaria en Cataluña? Lo sé. ¿Tú ves algún juez de vigilancia penitenciaria negar el tercer grado en Cataluña? No, pero es que el que no conoces, el que lo desconoces eres tú. No, que lo desconozco es que el tema puede llegar al Tribunal Supremo. Es que yo creo que el Tribunal Supremo no se va a meter ahí. Yo creo que como cargamos contra los... Bueno, yo te digo, vamos a ver. ¿De qué sirve que le caigan 13 años si van a estar en la calle en unos días? Como bien decía Luis Valcarcel Correa, 50 años por organizarle el cumpleaños con confeti. Tengo que defender los argumentos de Javier. No es cargar contra los jueces. No es cargar contra los jueces. Es cargar, es tengo que defender los argumentos de Javier Negre por dos razones fundamentales que se llaman Javier de la Rosa, Jordi Pujol, voy a añadir un tercero, Josep Lluís Núñez. En los 3 casos de libro, sentencia firme, sin recurso, no sé qué, estancias en la cárcel de estos 3, preventivos sí, pero en cumplimiento. Bueno, al primero, al financiero, le sacaron con un papel de un cura de Cadaqués diciendo que iba a hacer servicios sociales a Cadaqués, que es un bonito sitio para hacer servicios sociales. Al segundo, el hijo de Pujol, estuvo ¿cuánto? ¿Una semana? Audiencia Nacional, ¿eh? Sí, pero cumplimiento en las instituciones penitenciarias catalanas, una semana. Y al tercero, que era Núñez, es que tiene frío. ¿Cómo tiene frío? Oye, ni una semana, ni él ni el hijo. Mire, yo, yo señor profesor... En la cárcel de Lledoners están teniendo unos privilegios que es una auténtica vergüenza. Lo hemos destapado en el diario El Mundo, que celebran hasta cumpleaños. Por lo tanto, hay 315 actos violentos acreditados por parte de la Guardia Civil. A Junqueras los Mossos le advirtieron, va a haber actos violentos. No hicieron nada para pararlo, porque ellos sabían que la vía unilateral era necesaria, calentar la calle y alentar la violencia. Por lo tanto, el gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles para cambiar abogados del Estado, para movilizar y para presionar y para que esa sentencia al final no sea por rebelión, como piensan muchos juristas, y sea por sedición, y deje en manos de Torra dejar en libertad a toda esta gente. Con lo cual, todo es un paripé y todo lo que hemos visto estos días en Barcelona estaba completamente organizado y orquestado, porque el nacionalismo lleva 40 años
tienen miles y miles de millones de euros al servicio del separatismo y está claro que necesitaban esta insurrección para presionar aún más al gobierno central. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor. Esto es un problema político que ya viene de hace muchos años, donde tenían un monstruo pequeñito. Sí. Y tanto un gobierno como el otro, que voy a ser muy crítico con los dos, porque no tengo muy claro cuál, entre el señor Zoido y el señor Grande Marlaska, cuál ha sido el peor ministro en la democracia de España. Cada día me lo pongo en duda, ¿no? ¿El de la hamburguesa o el del grifo de cerveza? Efectivamente, a partir de ahí tenían un monstruo muy pequeñito en Cataluña y todo el mundo le daba de comer por intereses. A partir de ahora el monstruo creció tanto que ahora se los quiere comer. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Como bien ha dicho el profesor, ahora nos ponemos de perfil y que venga la vía judicial y la policial. Mire, nosotros podemos estar tirando pelotas de goma allí el tiempo que sea necesario, pero esa no va a ser la solución. La actuación del otro día, ejemplar. Yo desde aquí felicito a la Policía Nacional, a los Mossos de Escuadra también y a la Guardia Civil, que sabemos de muy buena tinta, que estaban constantemente preguntando para entrar. Solamente con los efectivos que tenía la Policía Nacional allí en retén, que así se denomina, ¿vale?, que estaban parados. Yo conozco el caso de un jefe de grupo que instó al jefe, al comisario, al jefe de la UIP, diciéndole: oiga, mire, estoy aquí y en este punto que yo estoy no hay ningún problema. Entro yo a los compañeros, se lo dijo 3 veces, a la tercera vez le contestó mal y le dijo que no entrara más a la malla. O sea, tenía a los policías parados para no actuar por una orden política. Ese es el problema. Sisto. Me vas a permitir que vuelva un poquito atrás al tema jurídico que se había planteado antes, ¿no? Porque lo explica muy bien Joaquín Coll en un artículo que publicó en el periódico esta semana, hace unos días, bueno, es igual, que decía efectivamente, una cosa son los hechos probados en una sentencia que provoca una sentencia determinada y otra cosa son los hechos que nosotros hemos vivido, que son cosas distintas. Es decir, en sede judicial los hechos tienen que ser probados y a partir de ahí la interpretación de esos hechos te dan lugar a una tipificación o a colocarlos en una tipificación. Hemos de recordar que había muchos juristas y no menores que se han paseado por ahí antes de la sentencia que decían que rebelión no existía ni siquiera sedición. Y también el sentido contrario. Ni siquiera sedición. Quiero decir que, por tanto, quiero decir que la discusión jurídica sobre una cosa y la otra pues está muy bien. Además es recomendable, yo creo, porque yo creo que suscitar el debate sobre una interpretación o no de unos determinados hechos está muy bien. Pero una cosa es la cuestión jurídica, que efectivamente el Tribunal Supremo la interpreta como la ha interpretado, hay que acatarla, como bien ha dicho Antonio antes, y puede ser perfectamente criticable, y además debe serlo, debe suscitar los debates correspondientes, porque es verdad que habrá que hacer reformas legales y legislativas precisamente para evitar algunas situaciones que se han producido en estos últimos años que no deberían de producirse en el futuro. Y eso está bien, para eso está el debate. Pero una cosa es la cuestión jurídica y otra es la política. Sí que es verdad que ha habido un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en Cataluña. Eso políticamente se puede defender perfectamente. Jurídicamente está claro que no hemos tenido las suficientes herramientas como para llevarlo a cabo. Lo digo para que quede claro un poco la dinámica distinta de lo que es lo jurídico y lo político. Y en Cataluña el problema que tenemos es político. Y en tanto que no se resuelve políticamente el problema que hay allí, se deriva todo pues, a los otros estamentos del Estado de Derecho, que es la justicia y la fuerza pública cuando hay desórdenes públicos. Javier. Y es así. Es que en el fondo todos lleváis una parte de razón bajo mi punto de vista y no quiero ser equidistante, pero perdóname, pero es verdad, depende de cómo lo analicemos. Es un problema político, pero también en un Estado, es decir, un Estado de derecho y una democracia necesita que todos sus poderes funcionen correctamente, es decir, y actúen en la medida oportuna y la medida que debe ser. Yo de la sentencia la he leído, tengo bastantes salvedades que hacer. También creo que es evidente, bueno, pues ese tipo de interpretaciones son muy subjetivas, a veces hay que ir a los hechos, pero también es verdad que, bueno, pues que el Partido Socialista eliminó de la legislación lo que es la rebelión impropia. Y por lo tanto, pues una herramienta que hubiese sido muy buena en esta situación hubiese posiblemente dado lugar a una sentencia muchísimo más dura sin que tuviera que hacer el pino puente en ningún tribunal, ¿no? Es decir, que de cierta forma aquí ha habido que hacer un poco el pino puente y luego hay que tener en cuenta que esta sentencia la van a mirar con lupa afuera. Es decir, que esto está bien construido, esa parte está bien construida. Esa parte está exquisitamente... no podemos estar en el corto plazo. Y luego hay una cosa, pero por encima de esto yo insisto, es decir, como decía muy bien Luis, esto estaba preparado de antemano, todo este tipo de vamos a decirlo así, de insurgencia, claramente, esto es insurgencia, con más o menos poder, pero hay una cosa que hay que tener clara, es decir, no sé si somos conscientes de que cuando el gobierno, las instituciones catalanas tomadas por los políticos nacionalistas se ponen en el plan que se han puesto, ellos saben que por la vía legal y por la vía política no tienen salida, no la van a tener.
Entonces, cuando tú eres político y tú sabes eso y sigues alentando y sigues preparándolo con alevosía y con nocturnidad, y con tal, es decir, es porque tú estás planteando una cosa que no se puede decir, pero que es cierta. Tú estás planteando el escenario de una guerra. Es decir, cuando tú no tienes una salida política y la cuestión legal no te lo va a permitir dar ningún rodeo a la realidad, es decir, lo que están planteando los políticos nacionalistas es la opción de la guerra. Su salida. Es decir, ellos están yendo hacia el escenario de un conflicto, de verdad. Ellos están en guerra. Vamos a ver, eso los periodistas vamos a ver si nos ordenamos el debate, por favor. Para terminar, simplemente para terminar esta idea, esto es la cuestión que más me tiene aterrorizado, es decir, que nuestros políticos no se dan cuenta de esto. Y eso bueno, por enterrar el oscuro tema de la sentencia, que es por antiguo reprochable en un debate de esta noche de sábado, voy a recordar una cosa que dice el Talmud, que rige la vida de unos señores que son judíos en todo el mundo. Una sentencia por unanimidad no es nunca justicia. Y ahí lo dejo. Ahora me interesa que vean ustedes con atención a Jordi Pujol en 1989, cuando le caen esas piedras que caían a los señores policías y Mossos d'Esquadra en las ciudades catalanas, como no tiene ningún inconveniente para cambiar de idioma, y cómo ejerce su autoridad, cosa que me gustaría ver a Torras en esas lides. Esto fue en Santa Coloma de Gramenet. Alguien estaba enfadado con la Generalitat, pedrada al helicóptero, Pujol no pudo usar el helicóptero, se tuvo que ir en coche, pero antes de irse en coche, le echa un par de... a la situación. Bueno, vamos a ver, un momento. Te voy a hablar en castellano. Felipe González también lo va. ¿Voy a poder hablar o no? Aquí todo el mundo puede hablar y el presidente no puede hablar. Sí, señor. ¿Qué se han creído ustedes? Sí, señor. Coño, oiga, ese señor ha tirado una piedra contra mi coche. Otros señores, con voluntad de hacer daño. Otros señores han tirado piedras contra otros coches de la escolta y han roto vidrios. Lo que correspondería, y si alguien no está de acuerdo, especialmente de los personajes políticos aquí presentes, que lo diga, es detenerles a ustedes. A ese señor el primero. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, pero quiero decirles simplemente que este no es forma de conducirse. Es que no lo has querido. Es que me han atropellado. Oiga, perdone. Usted se ha puesto delante del coche con voluntad de provocar. No, yo creo que me escuchara usted. Cállese usted. Luego le daré la palabra. No le corresponde ahora. ¿Entienden ustedes? Aquí tenemos que aprender a convivir, a hablar entre la gente, no hacer el acto que han hecho ustedes. Este es un tema, además, que no corresponde a la Generalitat, pero no os digo nada de esto. No corresponde y lo saben. Ustedes lo saben. Pero han venido aquí a armar este lío. Muy bien, lo han hecho. Ya lo han hecho ustedes. No vamos a hablar. Porque con gente que tira piedras, lo máximo que podemos hacer es no detenerles, hacerles este favor y explicarles que hay que comportarse de otra forma. ¿Entendidos? Este es un país en el cual vamos a hablar en catalán o en castellano, pero vamos a ser civilizados. Vamos a convivir y vamos a ser civilizados. Y nada de tirar piedras. ¡Torra! ¡Despierta! ¡Ay, qué dura es la historia! Vámonos a publicidad, volvemos en 2 minutos. ¿A dónde nos ha llevado la sentencia y su eficacia? Pues lo dice Puigdemont desde el extranjero, que se autoafirma en la autodeterminación y sigue haciendo declaraciones cuando quiere, donde quiere, y no conseguimos que la euroorden prospere. Nada les asusta más que la voluntad popular y por eso no se abren a hablar de ningún tipo de vía que nos lleve a un referéndum. Temen a nuestra respuesta a las urnas. Y por tanto, pues que temen, hay que responder aún con más fuerza que nunca. Que sepan que no aceptamos su receta basada en represión, cárcel y condenas. Que sepan que no dejaremos de estar ahí, hasta llegar hasta el final. Ese ruidillo era el tecleo de un móvil. Pero claro, todo esto se produce porque ellos están muy pendientes de ver dónde pone los límites el gobierno. Y el Parlamento aprueba 7 resoluciones, 7, hablando de autodeterminación, hablando de acabar con la monarquía, hablando de no sé cuántas las cosas. Y la respuesta es la que da Grande Marlaska. La van a ver.
No vamos a anticipar las consecuencias porque las consecuencias las tendrán que determinar los órganos competentes en la cuestión. Pero evidentemente si se llegara a debatir una cuestión de esta naturaleza en los términos que vienen anunciados y fuera aprobada por el Parlamento, en esos términos podría haber una comisión de un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional como mínimo, quiero decir. Pero no adelantemos acontecimientos. Claro, no sea que nos hagamos daño. Y luego mucha templanza, mucha templanza, que es lo que pide Pedro Sánchez, presidente en funciones. Indicamos y representamos la templanza. La templanza. Y la templanza significa ser firme en la respuesta y ser proporcional en la respuesta. Nosotros siempre vamos a estar a favor del diálogo, pero el diálogo dentro de la ley. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Esto lo llega a especificar de forma mucho más contundente. Sin ley no puede haber diálogo. Escúchele. Primero ley y luego diálogo. Porque no puede haber diálogo fuera de la ley o un diálogo para retorcer la ley. Tiene que haber primero ley y luego diálogo. Y eso vale para el Gobierno de Cataluña y para los señores y señoras diputadas independentistas del Parlamento de Cataluña. Quien cruce la frontera de la ley pues se va a encontrar con la respuesta serena y firme del Estado democrático de derecho en nuestro país. Y eso vale para todo el mundo, sea quien sea y se viva donde se viva, en cualquier rincón de nuestro país. Yo decía al principio que espero que esto sea el Waterloo, las elecciones del 10 de noviembre para Pedro Sánchez, porque los españoles se han dado cuenta que no tiene brújula, que no tiene norte, que le da igual una cosa que 40, y que si manda a la policía de esa manera a preservar la ley y el orden a Barcelona, es porque le duele en el alma tener que emprenderla a palos con Junts per Catalunya y con Esquerra Republicana, que son sus socios. ¿Es así o no es así? Efectivamente, no podemos olvidarnos de quién son los socios de este gobierno y quién lo ha puesto a él de presidente en funciones. Lógicamente, la vara de medir tiene que ser distinta. Respecto al vídeo, yo quiero decir que efectivamente el presidente del gobierno tiene mucho diálogo. Les voy a comentar a ustedes el detalle el otro día en el hospital, cuando fue el presidente a ver allí al herido, al policía herido. Bueno, pues allí estábamos, entonces le dijimos que queríamos hablar con él y se lo dijimos a uno de sus asesores. A su asesor le dijimos que queríamos hablar 5 minutos o 3 minutos, lo que nos diera, con el presidente de gobierno, que también estaba el ministro y el director general de la policía. Desde aquí quiero dejar claro el diálogo que tiene el Partido Socialista, es este. Ese asesor a la salida llega y le dice al presidente, señor presidente, que nosotros queremos hablar con él. Entonces él pregunta y dice, ¿qué son los compañeros del herido? Y este le dice que sí, dice, son del sindicato de Jupol. Nos miró con una mirada despectiva, de arriba abajo, se dio la vuelta y le dijo al ministro, vámonos. Ese es el diálogo que tiene el presidente de gobierno, ese, el decir, esto no me interesa porque me molesta. ¿Por qué? Porque estamos todo el día en la calle con una pancarta de equiparación salarial, porque estamos trabajando con los Mossos de Escuadra, que ahí se ha visto perfectamente codo con codo, y ellos ganan 600 euros más que nosotros. Como les molestamos en todos los aspectos, pues ahí no quiere diálogo. El señor pues lo mismo no hacen en la rueda de prensa de Moncloa de cada viernes, que según el medio de donde provengas te van a dejar hablar o no te van a dejar hablar por mucho que vayas durante años allí. Don Antonio Alonso Timón. Está bastante bien la anécdota que cuenta José María, porque retrata muy bien lo que son los políticos en general y Pedro Sánchez en particular. A mí me preocupa mucho el vídeo que hemos visto de Puigdemont. Que, claro, el problema que tenemos en Cataluña es un problema en buena medida de didáctica. Es decir, hay que explicar a la gente. Cuando en Cataluña, en TV3 y en todos los medios están poniendo las palabras de Puigdemont, es que hay mucha gente en Cataluña que no sabe cuál es el funcionamiento de un Estado de Derecho y se cree que lo que está diciendo este señor es verdad. Oiga, es que no nos dejan votar. Oiga, es que estos señores han condenado a otros por hacer esto y por hacer lo otro. Es que, oigan, miren ustedes, es que esto es el funcionamiento de un Estado de Derecho, es que estos señores han cometido unos delitos, es que ustedes no pueden votar en un referéndum ilegal. Y esta es la ausencia del Estado. El Estado ha estado ausente demasiado tiempo en Cataluña y por lo tanto va a ser muy difícil revertir esta situación si no hacemos nada. Aquí hay dos escenarios: que sigamos por el camino que llevamos durante 40 años, que es ceder y ceder y ceder, y como ha dicho José María antes, el monstruo era antes pequeñito y ahora ya prácticamente está a punto de comerse, y eso nos llevará a la doctrina IZ, porque dentro de 10 años habrá un 70% de la población catalana que será independentista y por lo tanto no nos quedará más remedio que entregarles y amputar una parte de España.
O podemos hacer otra cosa, que es tomar las medidas necesarias, aplicar un 155, no light como se aplicó hace 2 años, sino que el Estado se haga presente en Cataluña, que se explique a los catalanes que estamos dentro de un Estado de Derecho y que la democracia española tiene instrumentos más que suficientes para poder expresar, para poder canalizar todas las sensibilidades que hay en Cataluña, o si no, estamos absolutamente perdidos, porque además hay otros pasajes de la historia de España que nos deberían servir para aprender de los errores que estamos cometiendo en Cataluña. Hay una clave que se llama la alta inspección educativa, que no ha funcionado. Yo sigo insistiendo que la clave está en los colegios, en las escuelas públicas. Yo llevo días en Barcelona y por mucho que hagas pedagogía, hay generaciones perdidas, por mucho que se lo explique con gráficos, con palabras didácticas, con habrá hechos. que empezar a hacer algo. Ellos viven en una religión, en una secta y no salen de ahí. Es imposible convencerle. O tomas la escuela pública catalana y garantizas, entre otras cosas, que el 25% de las clases se den en castellano, que no está garantizado. Y que no se cuenten mentiras. O que no se cuenten mentiras. O tomas TV3 o aplicas un 155 duro, o es imposible ganar esa batalla de las ideas. Es decir, te enfrentas siempre con un partido de frontón cuando hablas con un independentista. Ves TV3 y es una máquina de propaganda lamentable. Te agradezco que saques el tema, Javier, porque quiero que escuchen lo que dicen en TV3 de su policía cuando su policía sale a mantener el orden. Aquests dies, si us topeu amb un gos com el de la foto, heu d'anar molt en compte perquè són molt agressius, fins i tot diria que rabiosos, analfabets, alguns... Tu creus que aquest gos està allà per protegir-te, però potser doncs et borda, et mossega o encara pitjor, et dispara bales de foam o pilotes de goma i et treu de gossos encara, de gossos. I qui li torna l'ull a un nano de 22 anys? Els putos gossos aquests de merda! T'hi tornarà l'ull! La culpa no és seva, realment. La culpa és d'aquí, dels amos. La culpa és dels amos. No sé si s'ha entès la metàfora. Bueno, acusan al conseller de los Mossos de ser el dueño de los putos perros de mierda, no sé cuántas cosas dice, que son sus propios Mossos. Esta es la televisión pública de Cataluña, ¿eh? Cuidado. A ver, bueno... Toni Soler ha salido, que es el productor de esta Sofía, ha salido a pedir disculpas así, de aquella manera, como piden ellos, nos dicen, bueno, nos disculpamos, pero al mismo tiempo nos acordamos de los heridos que están ahora y que no les han ido a pedir disculpas. Bueno, eso es pedir disculpas, pero bueno. El problema no es, ya no es eso, no es que Toni Soler y la TV3, sino que Toni Soler también cobra de Madrid, ¿eh? También tiene un programita en Mediaset y también se lleva un buen pellizco de ahí, y dice, para decir la misma barbaridad y para pagarle a las tertulianas para que vengan aquí, a la de la radio a pilas y la sillita plegable, para que diga las mismas barbaridades y diga que España es una democracia deficitaria y todo ese rollito, toda esa cantinela que ya la sabemos. El problema, yo soy muy pesimista, Antonio ha hecho un muy buen análisis sobre lo que queda, el futuro de lo que queda, pero yo soy muy pesimista, yo creo que no hay Estado. Yo creo que no hay Estado, yo creo que yo creo que no hay Estado. Yo creo que aquello está perdido no porque ellos son más fuertes, sino porque se lo creen, sino porque saben, tienen más claras las convicciones. Nosotros no sabemos a qué estamos jugando. Mucho complejo. Si los partidos constitucionalistas, como el PSG, están defendiendo a Torra o están pasteleando en la Diputación de Barcelona, me darán un poco de crédito para no ser demasiado optimista. O, por ejemplo, si los partidos constitucionalistas hacen lo que le han hecho a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, realmente yo no veo mayores razones para el optimismo. En Periodista Digital, en un espacio que tenemos con Javier Venegas, vimos unas imágenes que hacía juego a lo que decía Javier Negre y que la verdad no dan muchas razones, tampoco motivos para las esperanzas. Son vídeos grabados por móviles de niños de 4 o 5 años gritando libertad presos políticos. Libertad presos políticos. Están grabados en los patios de los colegios. Con lo cual, la verdad... Hay un apunte. Quizás el independentismo ha hecho ganar millones de euros a muchos empresarios que relativizan los hechos. Y Ampar Moliner, por ejemplo, una estrella de TV3 que quemó una Constitución en directo, no solo la reprobaron, sino que le dieron un programa aún mejor. Es decir, vivir
contracorriente en Cataluña es muy peligroso, no existes, pero si vives a favor de la corriente independentista, te dan programitas, te dan documentales, te dan subvenciones, te dan medios digitales, te dan financiación. Es decir, es muy complicado, es una telaraña en Cataluña que lo invade todo. Combatir con eso, con un gobierno central que se ha resignado a no estar en Cataluña y a renunciar a presencia policial, a que los coches de policía estén mejor vistos allí. Es decir, hay un complejo del gobierno central en Cataluña que es lo que tenemos que revertir en las nuevas elecciones. Un gobierno serio que aplique el 155 y que devuelva las instituciones del Estado a Cataluña, que ese es el principal problema. Yo estuve en Barcelona destinado en el año 93, era cuando esto estaba empezando porque era en el momento en que los Mossos de Escuadra ya salían con aquellos magníficos coches que eran los Volkswagen Golf, cuando nosotros teníamos unos que estaban cayendo y nos disponían de todos los medios. Iban poco a poco, entonces todavía se hablaba en castellano en todos los sitios, y estamos hablando del 93. Esos son los años que tenemos perdidos, y esos son los que nos van a costar recuperar de nuevo, porque no podemos olvidar que Cataluña es parte del territorio español. Y aparte de lo que comentabas hace un momento, ya no el problema solo es Cataluña, es que ellos ya quieren coger la Comunidad Valenciana y Mallorca. Eso y Navarra. Es lo que llamo yo la metástasis. Que ahí está. Navarra va a ser un polvorín España en unos años. Me gustaría deciros que efectivamente el problema es más grave de lo que a veces puede parecer. Mucho más grave. Cuando hablamos de la educación, por ejemplo, fijaros bien que el 80%, eso es una encuesta que salió en el CEO, me parece que fue, el 80% de los profesores de primaria y secundaria en Cataluña son votantes de Esquerra Republicana y la CUP. Entonces tú puedes efectivamente tomar una medida drástica, decir, le voy a quitar la competencia de educación y pensar que con eso vas a resolver el problema, pero no es verdad. El problema está ya tan así que o haces realmente un plan estratégico a medio o largo plazo para poder cambiar esa situación, o eso está condenado al fracaso. Y además como otras cosas que se han hecho. Profesores de fuera no pueden ir a Cataluña porque no hablan catalán. Hablo de educación. El señor Sastre, que supongo que Carles Sastre es un famoso y conocido demócrata y pacífico señor que le puso una bomba a la familia Bultó, ¿no? Y la mandó por los aires, ¿no? Ese señor ha montado un sindicato ahora donde hace 2 días o 3 días se celebraron elecciones en el sindicato de funcionarios de Cataluña y ha ganado las elecciones ese sindicato que está dirigido por un tal Carlos Sastre. El de Terra. Digamos que cuidado, que tenemos un ejército de personas ahí que son funcionarios públicos, que son personas que están en la educación, en los servicios públicos, en cualquier servicio público. Sixto, hay que volver... Es un drama que se tendrá que plantear de alguna manera, de una manera más seria, no tan superficial. Hay que volver al ambiente insurreccional que se está produciendo en Cataluña, pero yo tengo tantas ganas de contarles algunas cosas que tienen ustedes que saber para entender la posición del PSC y del PSOE en Cataluña y en España. Por ejemplo, hagan un poquito de memoria, piensen, ¿quién fue aquel que descafeinó lo que era el delito de rebelión? Esto hay que tener un poco de memoria porque ocurría en 1995. Era el biministro, ministro del Interior y de Justicia, Juan Alberto Belloc. Y Juan Alberto Belloc lo hizo con un presidente del gobierno. ¿Y ese presidente del gobierno quién era? Usted se acuerda, ¿verdad? Dígalo, hombre, dígalo. Era Felipe González Márquez. Porque luego resulta que aquí las cosas se olvidan. ¿Quién eliminó después del Código Penal, profesor Alonso? Usted se acordará el delito de referéndum ilegal, que existía como tal, tipificado en el 506 bis, artículo 506 bis del Código Penal. Bueno, ese era otro ministro socialista llamado Alonso, que tenía de jefe uno que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Esto ocurría mucho después, 2005. Sigan la trayectoria, esto no, es que viene de muy antiguo. Lo de los socialistas con este cuentito es de analizar. Le voy a recordar otra cosa. ¿Quién le dio a la Generalitat y por qué las competencias penitenciarias? Yo me acuerdo cuando Pujol decía, vamos a pedir las cárceles. La gente flipaba, los de Convergencia flipaban. Decían, pues se ha vuelto loco, el abuelo. ¿Para qué querrá las cárceles? No sabía nada. ¿Para qué querrá las cárceles? Anda que no le ha sacado Betún, Convergencia, a la cosa de las instituciones penitenciarias. Eso ocurría en 1983. No hay ninguna otra comunidad que se haya quedado las competencias penitenciarias. Se enriquecieron haciendo cárceles. 3% en todos. En todas las nuevas, Cuatracán, Mins, no sé qué, Can Brians, el 1, el 2, el 3, venga palitos, hay centros penitenciarios para aburrir. No sé para qué, porque luego están una semana y salen, ¿no?
Bueno, ¿quién decidió el traslado de los presos del 1O a la cárcel de Lledoners, donde han vivido como un hotel? ¿Quién lo decidió eso? Pedro Sánchez. Belloc y la Lola ministra. Los chicos hoy de Pedro Sánchez. Así es que, oiga, vamos a ver, que aquí se señala con el dedo a Iceta, es lógico, porque es como es bailongo y tal, pues a la gente le suele caer más bien pues un poco tocinillo, bueno, pues no les cae bien. Pero, hombre, no hay que repartirlo, que esto viene de muy antiguo, de tiempos de Felipe González, y ha sido incomprensible. Y hay muchos socialistas que comparten conmigo la idea de que no se comprende. Bueno, pero ahora quiero que escuchen a Iceta cómo dice que se alegra de que el tribunal haya sido tan sensible que haya desoído a la Fiscalía y no tengan que cumplir la mitad de la condena los del 1O para recibir beneficios penitenciarios. Sí, sí, escúchenlo. Hi ha hagut algun fet polític rellevant, fins i tot a la sentència. La Fiscalia li demana al tribunal introdueix una clàusula per la qual no es puguin reduir condemnes fins que no s'hagi complert la meitat. I el tribunal decideix no fer-ho. I com deia aquell, aquí lo dejo, això està així. I per tant, aquí hi ha camins, no? Però hem de resoldre un problema. Quins camins? Els camins de ser intel·ligents, de buscar una solució que passa perquè uns i altres reconeguin que l'immobilisme no és possible y altres que la ilegalidad y la unilateralidad no son posibles. Deja hacer y no te metas en lío, que ya está pasteleado esto con Esquerra Republicana. Después de las elecciones nos deshacemos del Torre y de lo que quede de ese partido y volvemos a organizar la idea de Maragall, que es la que nos ha llevado a este problema. ¿Qué es la que nos ha llevado a este problema? Eso lo he contado aquí innumerables veces. Cuando presiona Maragall a José Luis Rodríguez Zapatero para que diga en precampaña: yo aceptaré lo que salga de Cataluña. Surrender, ¿vale? ¿Puedo contar una anécdota sobre eso? ¿Cómo no? Una vez entrevisté a alguien que era del equipo que había estado ahí en ese meeting, en ese famoso meeting. Zapatero recién Eso fue en Zaragoza, además. Zapatero estaba, recién se estaba intentando como secretario general ganar al partido y demás. Y entonces, antes de subir al escenario, le dice Zapatero a Maragall: bueno, ¿y qué hay que decir aquí? Cuéntame. No, bueno, estamos con este tema del estatuto y tal. Ah, bueno, tú dime lo que quieras que diga y yo soy muy echado para adelante. Muy echado para adelante. Bueno, si nos puedes apoyar con el tema del estatuto. Sí. ¿Qué es eso? Sí. Se sube al escenario y lo dice, y los del PSC no lo podían creer. Habían quedado. O sea, fue simplemente puro, no sé si decir marketing político, si decir oportunismo, si decir aventurismo político, pero eso era Zapatero contado por el propio equipo Maragall, que decía, no podíamos creer lo que estamos viendo. De hecho, si ves el vídeo, Maragall se levanta a aplaudir y todos se levantan a ovacionarle porque están como locos, después, como no se lo creen por lo que acaban de escuchar. Bueno, yo tengo que decirles... Zapatero diciendo en el año 2006 o por ahí, diciendo que con ese estatuto, en 10 años, en 2016, Cataluña estaría mucho más integrada en España. Bueno, vamos a ver, por favor, vamos a seguir un orden, si no, no cumplimos el horario. Lo mejor de todo es que se reclamaba que rompiera el PSC con los independentistas en aquellos lugares, la Diputación de Barcelona, no sé cuántos municipios, 60 municipios, donde ha permitido la gobernanza de independentistas. Oiga, si usted está viendo lo que pasa, tiene la sentencia, sea coherente, rompa con ellos. No. Lo que hemos llegado a ver es que es Junts per Catalunya los que romperán con el PSC en la Diputación de Cataluña, lo cual les está muy bien, pero yo me harto de reír. Y les digo más, importante, han pillado a Torra yendo a la prisión de Lledoners a decirles a los que están allí, tranquilos, que en cuanto pasen las elecciones, yo os saco de aquí y los turrones os los coméis en casa. Garantía de Torra, turrones Torra. Y claro, así se está escribiendo esta historia, con la conllevanza del PSC. Y que si no, la gente en sus casas acaban por no entender nada. Porque se cuentan las cosas mal, y Iceta dice, hombre, yo me alegro mucho de que el tribunal ha dejado la gatera para que otros hagan la parte sucia del cuento y acabe pues produciéndose que la sentencia ha sido fallida. Y además acabará siendo una engañifa para la sociedad trampantojo judicial. Un trampantojo judicial. Pues está bien. Por eso he insistido en la idea, que Torra al final lo podrá dejar en la calle dentro de unos meses y ya está.
Y es una situación, un trato de favor que otros presos comunes no lo tienen. Pues eso hay que decirlo abiertamente. Pero porque está asentado en un convencimiento. Son unos demócratas que no merecen esta sentencia. No, y eso es un desacato y es una desobediencia flagrante para con el Estado de Derecho, que ha sido citado aquí varias veces, del Estado que se quiera llamar Reino de España. Es una nueva bajada de pantalones del Estado hacia los independentistas. Pero es que además el PSC es el que ha llevado el peso político de todo esto. O sea, el PSOE muchas veces ha sido rehén del PSC. Hay que recordar un poquito de historia. Claro. No, ese es un cuento con el que tampoco estoy de acuerdo. Bueno, yo te lo desarrollo cuando tú quieras. El PSC, sino el señor Iceta. El señor Iceta, por eso hablaba yo antes de que hay dos posibilidades, o la doctrina Iceta, que es dentro de 10 años, y ya lo ha anunciado él, lo que iba a pasar. El señor Iceta parece que ha salido ahora en la política porque ha dado por bailar. No. Lleva mucho tiempo en la política. Mucho tiempo bailando. Y además en la política activa y como actor principal en muchas cosas. Sí. Mira, lo que mejor explica... Porque es que él estuvo en las negociaciones del tripartito. Sí, hombre. El que llevaba a Maragall precisamente a presidir la Generalitat. Él era el coordinador de esas negociaciones. Pero fíjate, lo que mejor define... Hay que ponerlo siempre encima de la mesa. Sí, ahí empieza todo. Pero fíjate, lo que mejor define la manera de hacer de los socialistas. Ellos mandan en la Diputación. Bueno, pues en la Diputación mantiene un sueldecito a la señora de Puigdemont, pobre señora de Puigdemont, la Marcela no sé cuánto, la chica esta, Topor, que sí que es vidente, ya lo sé, pero hombre, que la Diputación necesite una vidente y que le paguen 6.000 pavos cada mes, es un poco la manera de hacer del PSC, que no va a discutirle esto por esto, ya me lo cobraré yo de otra manera. ¿Sí? Sí, absolutamente. ¿Cómo ha sido? ¿No? Bueno. Han sido, por eso yo me niego a decir que es un partido constitucionalista, no lo es mentira, es decir, en los hechos no lo es, en los hechos siempre están pasteleando con los independentistas, están haciendo de lustrabota de los independentistas permanentemente. O sea, si tienen que salir algo, si tienen que gobernar en las alcaldías, es que en Badalona prefirieron pactar con los independentistas antes que dejar... Está haciendo el papel del PNV en Euskadi cuando ETA. Entonces, dejemos ya de creer en fantasías y ensoñaciones y llamemos al PSC como es. Son los lodos del Pacte del Tinel. En Badalona es absolutamente insufrible, en términos democráticos, plantearse que el señor Xavi García Albiol no pueda ser alcalde de su pueblo cuando está apoyado electoralmente de la forma que está apoyado. Una mayoría no absoluta, pero y además casi. Que lo hagas apoyado precisamente con fuerzas efectivamente rupturistas. O sea, quiero decir que el caso de Badalona es un caso para estudiar en su día. Pero no deja de ser producto del Pacte del Tinell. Es que el Pacte del Tinell lo hemos siempre dejado un poquito así al margen de que fue una cosa que pasó allí como esporádica y tal, y no tiene consecuencias. Y son muchas de las cosas que están pasando ahora. De todo. Son absolutamente consecuencias del Pacte del Tinell. Perdonadme que sea un poco... eso sí. Pero es que me parece importante seguir subrayando eso. Y uno de los actores principales de ese pacto, de ese acto antidemocrático principal, lo acabas de poner ahora en... ¿Quién es? Zeta. Ah, claro, sí. hombre. Zeta. Pero ese es el problema y esa es la situación. Si me permite, don Javier. Esa es la situación y está saliendo aquí bastantes claves para entender la situación actual. El problema no lo tienen los independentistas, yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo. El problema lo tenemos los constitucionalistas. Y hay personas que, la mayoría de los que estamos aquí sentados en la mesa, lo tenemos muy claro. Pero es que hay personas que se llaman constitucionalistas, y tú lo has dicho, Luis, ahora, y que los hechos no avalan esa afirmación. Aquí tenemos un problema gordo en España, que es que la izquierda se ha aliado con los independentistas. Pero tanto en Cataluña ahora como en el País Vasco, etcétera, etcétera. Desde aquellas cenas de Roures, ¿se acuerdan? Sí, pues sí, es otro personaje bastante clave para entender todo lo que está pasando. Y a mí me preocupa mucho que este tema de Cataluña, lo ha apuntado anteriormente también José María, se traslade a otras partes del territorio nacional. Porque me preocupa bastante que el sábado pasado 4.000 señores aquí en Gran Vía, en Callao, en Madrid, se manifiesten a favor de los independentistas de Cataluña. En Murcia, en Aragón. Que en Bilbao también hubiese alguna tentativa de manifestarse y tal. Porque es que entonces, en ese escenario, y con las políticas que se están llevando a cabo fundamentalmente por parte del Partido Socialista, primero en la época de Rodríguez Zapatero, desenterrando determinados instrumentos o políticas guerracivilistas, y ahora con el señor Sánchez echando más leña al fuego, es que estamos en una situación muy complicada. Están poniendo a la sociedad española en una situación límite. Por supuesto en Cataluña, que si no se hace nada, y si no se hace nada
estaremos peor el año que viene que estamos ahora. Y ya las consecuencias serán prácticamente... El domingo hay una manifestación en Barcelona que organiza Sociedad Civil Catalana, a la que se han puesto tan estupendos que dicen, no, prohibimos que entre en esta manifestación Vox, porque como todo el mundo sabe, en Cataluña hay 10 millones de constitucionalistas y no hace ninguna falta que... Hemos sobrado. Bueno, pero esto, oiga, pero ¿en qué cabeza cabe, pedazo de cretinos? Así van las cosas y por eso políticamente, después de la salida de Arrimadas, después de, el no se sabe qué del Partido Popular, la gente en Barcelona está absolutamente anonadada, se acercan las elecciones y no sabe qué hacer con su voto. ¿Por qué? Porque la hemos dejado, todos la hemos dejado. Y si algo hay que decirles desde aquí es que buena parte de los españoles de base no vamos a dejar solos a nuestros hermanos que viven en Cataluña y que quieren seguir siendo españoles y quieren seguir estando en la Constitución y en su espíritu. Nos vamos a publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. De que se vive en Cataluña un tiempo insurreccional da pues buena cuenta lo que pasa en las instituciones catalanas. Por ejemplo, la Cámara de Comercio. La han conseguido los indepes. ¿Y qué hace la Cámara de Comercio? Pues la Cámara dice que el culpable de los disturbios en Barcelona es Pedro Sánchez. Lógico, lógico. Pero claro, es que uno se pregunta, ¿y los empresarios catalanes estaban en qué otra movida que consintieron que la Cámara estuviera en manos de los indepes? Bueno, pues esa pregunta yo me la he hecho tantas veces con tantas instituciones, colegios profesionales, instituciones corales, sindicatos, etcétera, 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 que hasta yo mismo me aburro. En fin, bueno, Torra, que esta es una batalla que queda pendiente y es muy entretenida, la que tienen en Cataluña, Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont y de Torra, contra Esquerra Republicana por los Mossos. Esquerra Republicana se ve ya gobernando Cataluña y entiende que el papel de los Mossos es ineludible ante un clima insurreccional, la CUP y lo que puedan organizar en el futuro. Por lo tanto, le conviene tranquilidad. Tranquilidad, elecciones, dar el sorpaso y luego consolidarse en el gobierno. Muy bien. Esa es la razón por la que Pere Aragonés, el número 2 del gobierno de Torra, en el momento en que pues, alguien dijo vamos a tumbar al consejero de los Mossos, fuera y le dijera, mira Torra, como hagas eso, yo mismo soy el que dimite en este acto y te arma una crisis institucional y se acaba tu gobierno. Hombre, claro. Y entonces Torra anda por ahí rancaneando en el Parlamento a ver si se hace una investigación, si se cesa al director operativo de los Mossos, al jefe de no sé qué. Él quiere cesar a gente para venderle a su parroquia que esto de que la policía autonómica sirva para reprimir se ha acabado y que en Cataluña las bolas de goma están prohibidas y solo están autorizadas las de FOAM. Ja ves tu que entelequia. Escuchen a Torra. Hem de fer en un país amb una policia nacional, els Mossos d'Esquadra, que han de fer la seva feina i la seva missió principal, protegir la població de les amenaces i garantir que aquesta ciutadania pugui viure amb els seus drets i llibertats respectats. Nosaltres hi serem per reconèixer la seva feina quan ho fan bé, però també hi serem quan no sigui així, per exigir responsabilitat i el compliment dels principis d'actuació policial legalment establerts. Per això li he demanat al conseller d'investigar qualsevol situació irregular que s'hagi pogut produir i de fer l'autocrítica quan és necessari. I ara és un moment que cal fer-ho. S'han produït imatges i situacions que no ens han agradat a ningú. Bueno, el consejero de los Mossos, Miquel Buch, es ese que han visto que se tapaba así la cara. La cabeza le huele a pólvora, está clarísimo. Pero bueno, ya veremos cómo solucionan ellos el problema que tienen con una TV3 que organiza programaciones de días enteros preguntando a los políticos, a Ada Colau, no sé bien, oiga, ¿ha pedido ya la dimisión de Miquel Buch, del consejero de los Mossos? Qué manera de hacer periodismo, ¿eh? Tremenda. Eso es lo que cada día viven los ciudadanos en Cataluña, no hay otra. Pero eso sí, los Mossos han respondido con una imagen sensata de cuerpo profesional y Toni Castejón es uno de los portavoces de sus sindicatos. Vamos a escucharle, verán que lo tienen bastante claro. Lo que ha habido aquí son unos incidentes de orden público brutales, nunca vistos en España, por lo que
que me dicen incluso compañeros de UIP, se habla con mucha facilidad de la palabra protocolo, pero cuando están matando a tu compañero, y lo digo así de claro, el protocolo que así desaparece. Es una situación de supervivencia. 4 furgonetas de Brigada Móvil de Mossos, concretamente 2, se vieron emboscadas, por decirlo de alguna manera, no podían salir con muchísima gente, mientras gente se puso por debajo, pinchaba el depósito para intentar incendiar la furgona con los compañeros dentro, otros intentaban abrir las barras, intentaban volcar las furgonas. A mí me encantaría que el Departamento de Interior sacara los audios de ese momento, porque me dicen que son para ponerse los pelos de punta para que la gente se haga una idea. Sí, pero no lo harán porque ahí el que se mueve no sale en la foto. Más claro el agua, ¿no? Don José María García. Por supuesto, así es. Por supuesto, nosotros viendo el dispositivo que se llevó a Barcelona, que bueno, que había veces que comentaron que sí era insuficiente. Yo creo que con los efectivos que había allí eran suficientes, siempre y cuando les dejaran actuar. En el momento que les dejaran actuar, teniendo en cuenta los Mossos de Escuadra más la Guardia Civil, que en cualquier momento hay una imagen, no sé si lo vieron, creo que recordar que fue el martes, donde hacen un scratch en un cuartel de la Guardia Civil, y entonces lo que hacen es llamar a los Mossos para que actúen. Y había dentro un pelotón del GRS. Oiga, vamos a proteger nuestras familias. Porque, bueno, como ha salido hoy en prensa, no sé si lo han leído, ayer salió concretamente, muchos policías están marchando de Cataluña precisamente por las presiones. Sus hijos están sufriendo acoso en el colegio. Como bien hablábamos aquí hace un momento, la situación en Cataluña está muy, muy complicada. Para nosotros más, nos lo están transmitiendo. Nosotros desde aquí queremos pedir para esos policías que hay en Cataluña a día de hoy tengan los mismos derechos que tienen los compañeros que están en el País Vasco. Porque bien es cierto que no están matando a nadie, gracias a Dios, pero la presión mediática, la presión ambiental a lo que están sometidas nuestras familias, allí de los policías y guardias civiles, es muchísimo. Y yo desde aquí quiero decir bien claro que hemos pedido la dimisión del ministro del Interior, del director general de la Policía, del director adjunto de la Policía y del jefe de la UIP, de la Unidad de Intervención Policial, porque creemos que su intervención no ha sido la acorde, la coordinación que se hizo. A lo mejor el dispositivo estaba bien montado, pero la coordinación en ese momento de las unidades que tenían que entrar a repeler eso estuvo mal. Y si lo hubieran hecho bien, si les hubieran dejado actuar, no hubiera habido ni la mitad. Mire, ahí se está viendo. Un dato muy importante es que hasta el viernes había, fíjese la distancia en la que están tirando. Están a 6 metros. ¿Cómo se puede permitir eso? ¿Cómo se puede permitir eso? La violencia que hay. Ese edificio es la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. La Jefatura Superior de Policía, efectivamente. Y ahí está, eso no se puede permitir. En cualquier otro sitio no lo permitirían nunca. Fíjese cómo está la calle. Según una periodista de Público, son chiquillos. Espérese un momentito, que no se le oye bien el micro y se lo vamos a recomponer. Según una periodista de Público, son chiquillos. La del periódico, de Rouras, diciendo que, bueno, que eran que estos eran chiquillos y que a ella le daba muchísima pena ver precisamente que a estos chiquillos se les reprimiera y se les golpeara de la forma en que se le hizo. Y el problema es que ellos lo que están haciendo es aprendiendo. Es decir, de este tipo de altercados, este pulso que están tomando, como son grupos organizados, están tomando nota de cuáles son los protocolos y hasta dónde pueden o no intervenir las fuerzas de seguridad. Es decir, es que eso supone que en la siguiente ocasión, si no hay un mando policial con suficiente autoridad o el gobierno no tiene la suficiente determinación, sí que podemos tener una desgracia. Es decir, esto es poner en riesgo vidas humanas. Es decir, y esto parece que bueno, pues los políticos se lo toman un poco como algo que les pilla muy de lejos, porque el que está a ras del suelo es el que tiene luego que jugarse el pellejo. Javier, permíteme contar una cosa del entorno de cómo se compone la salsa de todo este guiso. ¿Cuántos detenidos hubo por circunstancias violentas en Barcelona, por ejemplo? ¿Centenar y medio? Sé que curioso que hasta ese viernes creo que estaban, el dato exacto no se lo podría dar, pero creo que estaban alrededor de unos 60 y algo, ¿no? Toda la semana. Muy bien. A partir pues la cuestión es, de esos 61 que fueron puestos a disposición judicial, a la mañana siguiente estaban en la calle todos. Bueno, hubo ingreso de prisión, creo que fueron para 6. Pero lo curioso es que a partir del viernes en adelante, solamente ya el sábado y el domingo hubo otros 60 y algo. O sea, valoramos que el día
los días críticos, porque esto, el viernes, hablamos del viernes que fueron los lesionados, pero yo el jueves a las 2 de la mañana me encontré con el jefe de la UIP allí en delegación del gobierno y se lo dije, digo, jefe, mire a ver usted esto, porque aquí va a haber una desgracia. Es que en ese momento estaba el indicativo Cóndor, el helicóptero, por afuera volando, y había pues la friolera de como 14, 16 barricadas. Pues al charneguillo este violento que tiró la piedra al helicóptero no se le persigue por un acto de violencia que pudiera haber ocasionado la muerte de varias personas. Vean ahora la situación en cuestión. A un helicóptero de los Mossos, López Gómez, conocido como Xisco, ha comparecido esta mañana en los juzgados de Igualada. Pese a la brutalidad del ataque, solo ha sido acusado de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. El juez le ha dejado en libertad con cargos, aunque finalmente no se ha acusado de intento de homicidio. Y es que su acción pudo ser fatal. Alcanzó premeditadamente a un helicóptero que volaba a poquísima altura. De hecho, si la pirotecnia lanzada hubiera tenido un poco más de pólvora, habría provocado la caída del aparato sin apenas tiempo ni espacio para que el piloto pudiera reaccionar. Pero López Gómez no solo se mueve por las calles. El territorio en el que mejor se maneja son las redes sociales, donde es conocido como el charneguillo violento. Hay suficientes razones para ello, desde mensajes ultras hasta propuestas de boicot a los productos españoles. Y todo bajo una máxima: el apoyo ilimitado a Carles Puigdemont. Este atroz ataque no ha sido el único en su historial. Su primer enfrentamiento con la ley fue el 2 de junio de 1994. Entonces fue acusado de robo con fuerza. Años más tarde fue detenido por resistencia y desobediencia y además por haber interpuesto una denuncia falsa. Migajas al lado de lo que estaba por venir. El pasado 29 de septiembre, López Gómez agredió salvajemente a un policía nacional. Ataviado con una camiseta de los Boys Noise y al grito de fascista, rompió la nariz a su víctima cuando intentaba huir de una turba independentista. Su único delito, pertenecer a Jusapol y pedir que los policías y guardias civiles cobren lo mismo que los Mossos o la Ertzaintza. Aún no ha sido juzgado, pero ya entonces quedó en libertad. Y es que pese a su historial plagado de crímenes y odio independentista, la justicia vuelve a ponerse del lado de Francisco López Gómez, el charneguillo violento. Ejemplaridad. Lo pedíamos con la sentencia y lo pedimos en estos casos de tipos violentos. Este es un histórico de aquello de los Boys Noise y tiene ciertas perturbaciones el hombre, pero oye, el Estado de Derecho no puede dejarle en libertad después de haber hecho eso. En cualquier país serio, Tirillas estaría en prisión, porque lo que le hizo al helicóptero es una locura y aparte los antecedentes que tiene. El otro día cuando caminaba por la zona cero y vivía los temas de la situación de tensión, hablé con agentes de la Policía Nacional y sentían impotencia, porque no tenían órdenes para actuar. Había cierto complejo a lo que pasó el 1 de octubre, vaya a ser que la TV3 venda que ha habido miles de heridos, que no hemos empleado la fuerza proporcionada, pero yo lo que siempre digo, si yo me voy a la calle, escupo a un policía nacional, le tiro una valla en la cabeza, prendo fuego, lo más normal es que me dé un porrazo y me lleve detenido. O sea, es que es lo más normal, pero vi impotencia sobre todo y yo lo único que hacía era darles ánimo y sentirme orgulloso de la Policía Nacional que tenemos y también de los Mossos de Escuadra porque se emplearon a fondo, pero lo que tenemos que dejar es el complejo y mano dura contra los más radicales. Hizo falta mucha más mano dura para contener la insurrección popular que hubo allí en Barcelona. Cometes un pequeño error. Cometes un pequeño error en todo ese análisis que yo podía compartir plenamente, ¿no? Y es que partes de una premisa que es lo que es normal. Y no nos estamos dando cuenta que allí no estamos en una situación normal. No, allí un estado de excepción, efectivamente. Está claro. Entonces, eso que estás diciendo tú, tenías que también escuchar a los policías cómo te explicaban que jamás en la vida, en su experiencia personal, habían visto tanto odio y tanta ira en gente absolutamente desbocada. Yo soy corresponsal del Mundo del País Vasco, he vivido los últimos años de ETA y lo que vi en Barcelona es peor. Muy grave. En cuanto a los disturbios, en cuanto al miedo que pasé, porque en Euskadi no tenían tanto apoyo social, no había tantos radicales como vi yo el otro día en Cataluña, niños desbocados menores de edad. Es decir, había un grupo terrorista que tenía un apoyo social silencioso, pero hay un apoyo social que la gente quema contenedores con la cara descubierta sin problemas. De la Generalitat, ese es el problema. Que es el jefe de los Mossos de Escuadra, que son los que han sufrido todo ese ataque y demás, y la impotencia de no poder actuar de otra manera. El mismo jefe, el señor Torra, que lo habéis escuchado hace un momento, se pone a decir que va a intentar averiguar cuál ha sido el comportamiento exquisito de cada uno de los funcionarios que están ahí. Sí, claro, con ese apoyo, con ese apoyo moral que te da
tu propio jefe, ¿cómo vas a ir a afrontar una situación del calado que se dio el otro día? A ver, José María García. Ni nada, vamos. Y los manda a la calle y luego dice que condena el terrorismo cuando ya ha ardido Barcelona. No, condena el terrorismo de los chavales que tú has mandado a la calle a hacer arder contenedores. José María García. Yo quiero darles a la mesa 3 datos. Yo entré en la policía en el año 92, estuve en el 93, entré en la OIP, en la Unidad de Intervención Policial, y estuve hasta el 2005. Soy de Asturias, me tocó la época de la naval, de los mineros, y era complicado. Pero bien es cierto que no se parecía en nada a lo que hay aquí. Aquí hay una violencia que es extrema. La verdad, hay una violencia que es extrema. Tenemos otro dato que la gente no se da cuenta. Mirad, nosotros estuvimos en la manifestación de Jusapol. Yo hice las 3 manifestaciones, fuimos a las 3 que se hicieron en Barcelona, donde se ve la agresión ahí. Cuando acabamos la manifestación, estábamos en la Plaza de Cataluña, íbamos cuatro compañeros hacia el coche. En un momentito, solamente por el hecho de llevar las camisetas de Jusapol, vinieron. Quisiera que vieran la agresividad que tenían, pero es que en un momento eran 5, al segundo eran 12, y cuando nos vimos al entrar al parking, había alrededor de 70 personas. Pero 70 personas con una violencia, con un odio hacia nosotros, simplemente por el hecho de ser españoles y policías. Y policías. En este caso. Y policías. Luis. Efectivamente, lo yo de ocupación. Yo te puedo contar como analista de medios lo que ha sido la evolución desde que empezaron los disturbios en esto que han llamado muy bien la insurrección. En los días aquellos, en los cortes de carretera, el colapso en el aeropuerto y demás. Y te puedo decir que la mayoría de las televisiones, el mensaje entre presentadores y tertulianos son el independentismo es pacífico. Estos son 4 gatos. Es una manifestación. Estos son 4 gatos. Y, oiga, manifestación pacífica. Colapsar un aeropuerto era una manifestación pacífica. Y periodistas como Cristina Fallarás llamando al boicot en el aeropuerto. En la cadena, en 4 al día, yo escuché a Cristina Fallarás, tertuliana también de TV3, de reírse de los pasajeros que estaban corriendo kilómetros, caminando kilómetros para llegar a coger un avión que no iban a poder coger y cuyos billetes lo iban a perder. Pues se estaban riendo. Uno de ellos murió. Sí, y uno de ellos, ciudadano francés, murió. Luego, la cosa empieza a cambiar cuando la violencia va increciendo. Y entonces el discurso es, bueno, efectivamente lo que estamos viendo es muy preocupante y, claro, ya esto de cortar carreteras y tal, pero, oiga, que, claro, la culpa son de los extranjeros. Hay unos extranjeros, están viniendo extranjeros y, claro, esto se nos está yendo de las manos. En Cataluña le echaron la culpa al CNI de meter infiltrados ahí, luego, a unos medios. Y luego, el fin de semana, pasado el fin de semana, en lo que vimos ya, precisamente que esas imágenes que, que Javier vivió en primera fila y tuvo que sufrir en sus carnes, esas imágenes donde Barcelona parecía Alepo, donde los turistas preguntaban si eso era España, dónde estaban, porque no se podían creer que aquello fuera Barcelona. A partir de ahí ya empezaron a plantearse, pero solo un día duró, solo 24 horas empezaron a preguntar si, francamente, el independentismo era tan pacífico como ellos venían repitiendo. Les duró 24 horas. Ahora vuelven a decir y ahora volverán a decir porque desconocen lo que es el independentismo, desconocen lo que son las fauces del independentismo. No lo desconocen, Luis. Lo saben, pero viven de él. Son estómagos agradecidos. Quieren creer, y por eso quieren relativizar. Exactamente. Y quieren creer que esto tiene algún viso de que se puede resolver de alguna manera. Por lo tanto, yo lo que estoy harto, porque estas imágenes son muy parecidas a las que vimos cuando los CDRs asaltaban, quisieron asaltar el Parlamento, que nos olvidamos. Entonces, yo estoy harto de ver a nuestros policías apedreados, apalizados y sobre todo a tíos que han llegado, diputados, habiendo dicho que les emocionaba ver cómo les abrían la cabeza a un antidisturbio. Y esos tíos ahora están en el Parlamento. Y esos están en el Parlamento. Hay una banalización de la violencia. Con lo cual, oiga, dejemos de llorar con los policías. A los policías los han dejado vendidos como los han dejado vendidos a los catalanes. Acogidos con abrazos desde la política oficial, como por ejemplo ocurrió con el famoso tío de la sandalia, Sixto. No, que yo quería precisamente resaltar que curiosamente a esta... Yo recuerdo que estaba viendo La Sexta
y todo el rato porque es una manifestación pacífica. Tienes que dejar ese... No, era increíble el rótulo. Pero ¿sabes qué pasa, Javier? Que también veo TV3, que yo realmente no sé, completamente es de locura. Pero has de conocer también lo que se está. En realidad, que todo un presidente de un gobierno de la Generalitat se puede plantar en una manifestación de estas, encabezarla para cortar una autovía o una autopista con normalidad, que no son normales en una situación normal. En esta que tenemos nosotros no. Javier. Bueno, es que tenemos un problema muy grave. Yo lo resumiría simplemente con una frase. Es decir, yo creo que estamos en una era en la que la democracia solo es aquello que te da la razón. Y cuando la democracia no te da la razón, entonces la democracia no es democracia, es una tiranía y una opresión y por lo tanto tienes derecho a la violencia. Pero vamos a poner las cosas en su sitio. La violencia existe en Cataluña desde el principio. Sí. Es decir, ahora lo que estamos viendo es la parte estética, digamos, ¿no? La parte digamos, evidente y desagradable de la violencia, pero la violencia es algo que es inherente al proceso nacionalista. La violencia es la exclusión del otro, es la satanización del otro, es el señalamiento del otro. Es decir, esa inhumanidad que tiene el nacionalismo, lógicamente tiene que llegar a la violencia y a la muerte, al asesinato. Es decir, y eso lo vuelvo a decir, aquí... No hay nacionalismo bueno. No, hay independentismo bueno. Hay un nacionalismo que es el nacionalismo, el liberal es patriota porque es leal a las instituciones de su nación, porque de ahí ellas deviene tu ciudadanía y tus derechos, joder, que es que pensamos que todo el monte es orégano, que tú cruzas la frontera en determinados lugares y tu vida no vale nada, vales más incluso muerto que vivo. Y aquí estamos acostumbrados a que todo es maravilloso y que somos muy buena gente. Pues no, señor, por este camino recuerda muchísimo todos los grandes eventos de la violencia, de las sociedades violentas, recuerda mucho este proceso que tenemos en Cataluña, es que lo sigue clavado. Pero vamos a ver, Javier. Y yo digo, perdona, y hoy no sé quién era del Partido Popular, hablaba de que bueno que todavía pueden sentarse a dialogar y a hacer concesiones siempre y cuando vean que tienen lealtad. Es decir, es que yo creo que nos hemos vuelto locos. Es decir, hay una locura instalada en el interés particular y el interés partidista y el interés del sistema clientelar, de los nacionalistas y de todo lo que no sea, incluso de los no nacionalistas. Es decir, y nos estamos jugando, digamos, el pellejo. España no puede perder Cataluña. Es decir, no somos conscientes, ni siquiera los propios catalanes son conscientes. No, Cataluña no puede perder España también. Y da igual, porque son lo mismo. Es decir, ponlo como en orden que tú quieras. Es decir, no puede, es que no podemos permitirlo. Pero si planeamos a otros movimientos de ruptura con el orden establecido, siempre hay una página que es un baño de sangre. Claro, es que en eso estamos. Creen que va a ser muy fácil. Por eso decía yo anteriormente, estoy de acuerdo con la intervención de Javier, todo lo que ha comentado, y sobre todo que la violencia ha estado presente desde el principio, con menor o mayor intensidad, pero es que es una sociedad absolutamente, pues es una sociedad dictatorial. Lo que se vive en Cataluña es una exclusión con limpieza étnica. Ha habido mucha gente que se ha tenido que ir de Cataluña ya a estas alturas, como en su momento se tuvo que ir del País Vasco. Pero lo que decía, han tenido suerte de poderse marchar. Y decían, no, España no se puede permitir Cataluña. Claro, es que si perdemos Cataluña se abre el melón. Es que no solo Cataluña, es que tenemos luego ahí el problema del País Vasco, de Navarra y de otras situaciones. Galicia. O sea, Galicia. O sea, hay una situación, estamos en una situación absolutamente crítica. Y si no tomamos las decisiones que hay que tomar, nos vamos a jugar, como decía ahora mismo Javier, nos vamos a jugar el pellejo. La gente no se está dando cuenta de que esto no es tan fácil. Y lo decías tú ahora, Javier, es que estos procesos no han sido pacíficos. Es que lo que decía anteriormente, la situación en Cataluña es tal que los constitucionalistas hasta ahora han aguantado mucho, pero llegará un momento, nadie aguanta hasta el final, porque llegará un momento en el que cuando vean la situación perdida se tendrán que organizar por pura supervivencia, como ha pasado en todos los sitios, como pasó en Irlanda del Norte en un momento determinado y como ha pasado en todos los episodios históricos. Al final esto acaba en un enfrentamiento civil si el Estado hace dejación de sus funciones, como ha pasado en todos los sitios. Y esta es la situación a la que nos va a abocar si los políticos siguen haciendo dejación de funciones y con la irresponsabilidad que están afrontando. Pues mira tú por dónde, profesor, resulta que tenemos una clase política que tiene menos delanteros centros que la selección española de fútbol. Negri. Bueno, yo he entrevistado a muchos catalanes estos días y les noto invadidos de pesimismo, con mucha desazón, muchos quieren irse. Es decir, yo ahora no veo en Cataluña una unión política necesaria para plantar cara al separatismo. Ojalá me equivoque y en la manifestación
del domingo, o sea, multitudinaria, pero yo ya no veo ese espíritu de la España de los balcones, no lo veo. Porque claro, cuando tú no le das soluciones políticas, cuando el gobierno central renuncia a reivindicar las posiciones del Estado en Cataluña, al final la sociedad civil también arroja la toalla. Y de verdad que yo vengo viendo a mucha gente en depresión, desde políticos hasta militantes de calle, hasta comerciantes que no entienden nada y que lo único que quieren cerrar es sus chiringuitos, irse a Córdoba, irse a Huelva, irse a Marbella o irse a Valencia. O irse a Madrid. No quieren, o a Madrid. De verdad que el clima ahora mismo, como bien decías, de dictadura independentista, el clima es de asfixia. Y si después de lo que se ha visto estos días en la calle de Barcelona, el gobierno no ha aplicado el 155, no entiende lo que está pasando. Nadie lo entiende. El gobierno hablando de Franco, con la que ha caído en Barcelona, y están urgiendo soluciones, pero no ven una respuesta a este túnel. Y a mí, que he vivido también la etapa del País Vasco, le veo muchísimos paralelismos y la cantidad de exiliados catalanes que hay fuera ya de Cataluña, que no quieren volver a su tierra y les da mucha pena. A mí me gustaría en un minutito hacer una consulta a la mesa, y es la siguiente. Lo primero, quiero hacer un reconocimiento público y dar las gracias infinitamente a los compañeros de la UIP, de la UPR, al GRS de la Guardia Civil, que no ha podido actuar porque no le dejaron, a los Mossos de Escuadra, que actuaron bien. Y bueno, quería pues que valoráramos entre todos una propuesta que nosotros vamos a hacerle al director general, si es este o el que entre, que no lo sabemos, que sería la siguiente, y me gustaría ponerla aquí encima de la mesa, ¿no? Nosotros tenemos unas condecoraciones, como bien saben, y si no lo explico, que vamos a empezar de abajo arriba, ¿no? Son unas condecoraciones que es una medalla blanca, a partir de ahí sube a una medalla roja, que es remunerada, una medalla de plata, un poquillo más remunerada, y una medalla de oro. Nosotros vamos a hacer una propuesta, y como ciudadanos yo les pregunto a ver qué les parecería. Nosotros vamos a hacer una propuesta que a los 3 heridos graves que tenemos, los cuales uno es ingresado, el otro tiene un brazo, le han roto el brazo, le han tenido que operar, y el tercero ha llevado un golpe muy grande en la cabeza, y bueno, le moví un poquito el cerebro y tal, y bueno, estuvo ingresado varios días, y le han dado el alta. A ellos 3 les vamos a pedir una medalla de plata. Como mínimo. Al resto de los heridos, de esos 242, una medalla de roja. Y a todos los que formaron parte del dispositivo, una medalla blanca. Entonces, a mí me gustaría ponerlo encima de la mesa y que valoráramos un poco como ciudadanos. A nosotros nos parece estupendo, extraordinario, una gran iniciativa que secundamos colectivamente. He mirado ya los ojos a todos los que estamos aquí, así que sí. Pero es que ha llamado al ministro y dice que si estamos locos. El ministro. Alaska, que nos ha visto en un bar de Chueca y dice que si estamos locos. No, pero ¿sí? Además es que por resumirlo con un poco de humor, para que no nos vayamos de aquí a la depresión. Ha condecorado un mozo afín al independentismo, sí, que por supuesto no ha padecido la situación de riesgo y agresiones que han padecido nuestros policías nacionales en Cataluña. No sé si ha visto usted el vídeo, que a mí sí lo quiero comentar, que es el CECOR. Antes hablaba de lo que es el CECOR. El CECOR es el Centro de Coordinación y Mando. La diferencia que hubo entre el 1 de octubre y ahora es que en el 1 de octubre hubo un CECOR único y específico de Mossos de Escuadra y uno de Policía Nacional y Guardia Civil. Esta vez este gobierno aprendió del error que cometió el otro y hicieron un CECOR único donde está Mossos de Escuadra, Policía Nacional y Guardia Civil, y está coordinado por la policía. No sé si el otro día vieron al ministro cómo entró y abrazaba al Mosso de Escuadra. Yo quiero pensar que porque era un buen policía, no por otra cosa, ¿no? A partir de ahí se vio un poquito que siempre que hace un comunicado, lo primero que habla es de los Mossos de Escuadra, después de la Policía Nacional y después de la Guardia Civil. Hombre, a mí me gustaría que su jefe de protocolo le alternara un poquito y bueno, pues que un día nombrara primero a la Guardia Civil, otro a la policía, pero siempre de variedad, ¿no? Sí, siempre ponemos delante a los Mossos. Cuando va a Cataluña, que seguro que se hace escoltar por la Policía Nacional o por la Guardia Civil. Por supuesto, tiene su escolta y yo quería decirte, José María, que quería pedirte, de hecho, no decirte, sino pedirte, primero, apoyar la propuesta, como no puede ser de otra manera, pero sí que pedirte que traslades a estos 3 heridos, y si cabe a todos los actuantes de aquella operación, que sepan que igual la medalla es merecida y demás, pero tienen el mejor reconocimiento que pueden tener, que es de la ciudadanía. Son unos héroes. Trasladarles que efectivamente los ciudadanos de Cataluña, los de Barcelona, y no lo digo porque además lo diga yo, porque lo piense yo solo, sino porque, en fin, lo estoy metido en entornos sociales y obviamente ese reconocimiento del trabajo profesional, de la implicación que tuvieron ahí la policía en esos días, de que nos sentíamos tranquilamente dentro de todo el sistema, dentro de todo lo desagradable que veíamos en las imágenes, sabiendo que estaba la policía actuando profesionalmente. Y eso es importante, que sepan que tienen el cariño
cariño el cariño por todos. El cariño se ha visto con flores en las jefaturas de Policía Nacional de toda España. Os ponía como anécdota, en estos días que he estado en Barcelona, yo tengo muchos amigos de Barcelona, he cenado prácticamente todas las noches solo, porque la gente de bien de Barcelona, la gente que cumple la ley, la gente cívica, se han ido de Barcelona. Se han ido y algunos te dicen ya que están buscando salir de Cataluña, porque es increíble esa anécdota. Yo no quiero héroes de Marvel para combatir para frenar lo que está pasando en Cataluña. Yo quiero policías que estén bien pagados, que sean reconocidos, que estén... por ejemplo, cuyas mujeres sepan dónde están sus maridos cuando son agredidos. Al policía, un segundo, al policía al que le partieron una adoquina en la cabeza, su mujer se enteró, no de forma oficial, se enteró por un compañero a las 2 de la mañana y tuvo que llamar a todos los hospitales para saber dónde estaba su marido. Yo no quiero héroes de Marvel. Yo quiero policías bien pagados, bien reconocidos y sobre todo defendidos por sus autoridades, no por políticos cobardes que se esconden debajo de sus faldas después de haber alimentado al monstruo separatista. Decirle eso, que todas las intervenciones del 1 de octubre, que además lo vimos bien claro cuando el ministro Zoido fue a declarar que tenía un lapsus. A mí me hace gracia, porque luego todos los políticos, cuando tienen que declarar en el juzgado quién da las órdenes, pues tienen unos vaídos que no les queda muy claro, ¿no? Bueno, pues todas esas intervenciones que se dieron el 1 de octubre las estamos defendiendo nosotros en el sindicato, todas. Y ahora imputan a los mandos intermedios. Yo soy un mando intermedio, yo soy un subinspector de Policía Nacional y soy un mando intermedio. Ahí están los responsables, el jefe de grupo, el jefe de su grupo, el jefe de unidad. De ahí para arriba no hay nadie. Y político no hay nadie, ¿eh? Eso que quede bien claro, que todas las órdenes son políticas, porque al final aquí, quieras o no quieras, el que dice cuándo se debe cargar es el político. ¿Cómo? El director adjunto operativo, pero cuando el político de turno viene, el delegado de gobierno, el subdelegado o el político. Entonces, son órdenes políticas y luego da la casualidad de cuando llegamos a jugar nos olvidamos de lo que era, vamos, es lamentable. Para el director adjunto operativo que ha decidido el partido que gobierna. Claro, porque todo esto dice, sí, es que es un profesional. Sí, pero es un profesional elegido por el dedo de quien gobierna el país. Antes decía usted lo de las medallas. Mire, yo le secundo la petición porque me parece que si a esa gente le parece bien y lo toma como un reconocimiento, ¿cómo me voy yo a oponer? Pero yo no la querría. ¿Sabe por qué? Porque las medallas de mérito policial son uno de los grandes escándalos de este puñetero país. Sí. La tienen todos los jueces de la Audiencia Nacional, que son los que tienen que juzgar problemas de desviaciones, problemas que pueda tener la policía, la Guardia Civil. La tienen los grandes fiscales de este país. Y les pagamos una pasta y hay que tienen dos velas rojas. Y policías que no están en situación de riesgo. Hay policías a punta pala, heridos en asaltos, en atentados, en historias, que no han tenido la decencia de condecorarlo. Sí, me gustaría darle un dato del cual yo hablo con el director general de la policía, normalmente cada 8 días o así. Hablo, o más bien habla él, ¿no? Porque como habla mucho, y yo soy educado y le escucho, luego ya le contesto lo que estimo oportuno, pero él es el que más habla en la conversación. Y sí que le dije, señor director, mire, todas las medallas rojas que este año se concedan y no cumplan los requisitos, vamos a ir vía judicial. Bueno, pues aquí había normalmente una ley no escrita donde todos los comisarios, cuando les quedaba un año para jubilarse, a todos les daban una medalla roja, porque como bien he dicho, son pecuniarias. Entonces le queda la pensión máxima más el tanto por ciento que cobra. Bueno, pues este año, que sí que es verdad que tengo que darle gracias al señor director general de la policía, no se le ha dado ningún comisario. Lo bueno que tiene es que ahora está enfadado con los de la básica y con los de la escala superior. O sea que ya tiene todos los enemigos enfrente. Pero fíjese bien, seguro que se la continúa dando a algunos jueces que les conviene y a algunos fiscales que también les conviene. Son blancas y rojas. Bueno, también se lo ha dado a los actores. Es muy grave lo que está pasando con la persecución que sigue instalada de mozos constitucionalistas. Es muy grave lo que está pasando. O sea, mozos independentistas que organizan cacerías contra mozos como Isma Alcolea, que está ganando todos los tribunales, y como otros mozos que han sido suspendidos de empleo y sueldo, que no tienen ya prácticamente ni para pagar la hipoteca, simplemente por hacer prevalecer la ley, por hacer su trabajo. Y es una situación que conviene que no nos olvidemos. Que pasaron de la Guardia Civil a Mossos. Sí. En la primera etapa, sobre todo, fundamentalmente, porque el tema de tráfico, pues la experiencia de la Guardia Civil era un factor relevante. Y están pidiendo ahora la incorporación a la Guardia Civil, incluso perdiendo retribuciones precisamente por no estar los Mossos.
Es que es ¿Y dramático. cómo está eso? ¿Cómo está la pasarela esa de pasarse a la policía o la Guardia Bueno, la Civil? verdad es que eso hay que estudiarlo porque en un momento dado hay una pasarela en la que, igual que se hizo al revés de que Policía Nacional y Guardia Civil pasó, que fue en el año 93. Yo estaba por aquel entonces en Barcelona y muchos de nuestros mandos pasaron hacia los Mossos de Escuadra. Sobre todo pasaban más, en tanto por ciento grande, en mandos, porque era lo que no tenían, era un cuerpo desde los 90, ¿no? Sí, empezó desde los 90, fue cuando realmente tenían la competencia ya en tráfico y demás. 91, 92, 93 fue el bloque. Y había que crear el cuerpo fuerte. A partir de ahí, ahora lo que quieren hacer es una pasarela para efectivamente volver atrás. Quizás esa no sea la mejor solución, de las opciones, porque claro, entonces si dejas allá a todos los malos. Ahí está. Entonces a lo mejor lo que hay que estudiar es, bueno, pues que desde subinspector para arriba, que es donde los mandos tienen unas tendencias claramente marcadas, habrá que apartarlos a un lado y una posible solución Pues sería el reglamento, que los mandos... si es tan sencillo como aplicar el reglamento. Usted defiende la ley y si no fuera, y usted enseña en el colegio cosas que son ilegales o son falsas o son tendenciosas, está instruyendo en el fanatismo a sus alumnos, usted se va de la escuela. Pero esto solo cuenta con un consejero que tiene que nombrar, ponerse de acuerdo y hacer cumplir el reglamento, y está todo escrito. Pero también si no hace pasamos falta. unos mandos, ahora a lo mejor sería hacerlo, pues mandos de Policía Nacional y de Guardia Civil, de todas las categorías, bueno, pues ir a hacerse cargo en comisión de servicio, temporadas, pues a lo mejor un año, decir, bueno, usted va ahí, ¿para qué? Para que allí la normalidad policial vuelva a surgir. Pero para eso, Porque querido ahora mismo- amigo, el Estado tiene que volver a Cataluña, que el último que se fue hace 40 años se llevó hasta la bandera. Y están allí esperando a ver qué quieren hacer con nosotros. Eso es lo que ocurre, hombre. De ahí que haya que hacer muchos programas como este para que ustedes conozcan a fondo el ambiente insurreccional, la respuesta que da el partido del gobierno, la respuesta que da el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Y a partir de ahí, como llegan elecciones y está muy cerquita, ustedes tienen la palabra, luego no les van a volver a consultar en 4 años, así que piénsenselo bien porque nos jugamos mucho en esas elecciones del 10 de noviembre. Bueno, muchas gracias a todos por su interés y su atención y feliz weekend en lo que queda de fin de semana.